enfocados en la calidad y la seguridad en la respuesta. Nuestra misión es ser un aliado estratégico de cada cliente, brindando la máxima experiencia para cuidar los activos mediante una eficiente administración.
¿Estamos listos? No, falta Alejandro. ¿Dónde está? Acá estoy. ¿Dónde estabas? Estaba en el baño. ¿Hace falta ahora? ¿No puedes esperar? Y no se puede cantar con ganas de orinar, Belén. Bueno, está bien. Bueno, vamos, ¿estamos? Vamos, estamos. Arranca, es el programa del día. El divague es total, te devuelve la alegría. Con Belén Y Alejandro te estalla la cabeza, acá la risa manda. la lengua picaresca, Humor del bueno, noticias sinceras, personajes y sketch, invitados sorpresa. Arranca, Deja ya tu rutina, subí al volumen y mátate de risa. Arranca, es el programa del día, el divague es total, te devuelve la alegría. Belén. ¡Hola! ¡Ay, qué fiesta! ¡Por favor! Nena, qué lindo! fiestón. ¡Qué fiestón! ¡Qué baile! Todos festejamos nosotros, todos festejamos. Qué Ganamos de lindo. entrada, lo festejamos. Perdemos, lo festejamos igual. También, Todo. me siento más argentino que Sí, nunca. además nosotros los antifútbol estamos re futboleros. Eso logra el mundial. Ay, Yo sí. que soy cero fútbol, ahora quiero saber todo. Y Yogi, ni te cuento, anoche el festejo que tuvimos en la casa de una amiga, Ah. no ¿Viste? sabes. ¿Me contás, por favor? La gente está desesperada, ¿Qué? escribe y quiere saber cómo vos, que sos anti todo lo que es fútbol, Sí. viste el partido. Pues te pasa lo mismo que a mí, que te conectás en el Mundial. En el Mundial de repente te gusta. Y viste, bueno, yo quiero evitar la ola expansiva, pero bueno, tengo amigos, mi familia, Claro. nada, no podés evitar. Y aparte nada, porque me convencieron de una manera, haciendo comida. Claro, Entonces, bueno, contame. vení que va a haber comida, Miriam. Partido de comida es el mejor. Ay. Bueno, mi amiga Lanzoni no paró de Ay, cocinar ya la- y cocinar para que se ponga celosa. Ya la tenía que nombrar. Y bueno. Mi amiga, mi Mi amiga. amiga Lanzoni. Yo creo que son como familia ustedes. Y ya. sí, somos como hermanitos. Dormimos en la casa, en la cama juntos, muchas veces hemos salido de vacaciones. Bueno, es lo que es cualquier matrimonio. No, cualquier matrimonio. Sí. Se llevan divino, pero no tienen sexo. No, perdón. Así que- Perdón. no. Habla de tu matrimonio. Oh, no. Y bueno, sí, de mis últimos matrimonios, sí, la verdad que venía para atrás. Bueno, entonces la pasaron bomba. No, la pasamos bomba y no ¿Qué paramos comieron? de festejar. Y, uy, mucha picada, diversas picadas. Va ningún- picada con chocolate, ¿viste? Ay, Es la sí, nueva, sí. Es la nueva. Sí, Pero sí. no, y no eran de canje, ¿eh? Todavía No, estos- obvio. No, porque Miriam pone. Está bien. No como otros que, viste, que tienen que conseguir canje para invitarte. Ay, no te puedo creer. Sí, ¿Quién? te juro. Igual es meritorio también. Obvio, mi amor, Porque hay que puede, laburar. puede. Y aparte hay que laburarlo al canje, ¿eh? Obvio. No hay que subestimar para nada el canje. No, es una publicidad. Pero no, comimos un montón, armaron un montón de picadas, llevamos cosas dulces, se brindó, se festejó cada gol. ¿Qué, esos 2 goles que anularon? Ay, Dios mío. ¿Qué me contás? Yo no estoy, perdón, primero Mirá que yo no me indigno por nada, ¿eh? Pero dije, ¿por qué? Justicia, hijos de... Tremendo eso. igual primero estoy fascinada de ¿Con verte qué? así modo barra brava. No creí vivir para ver un Alejandro Packer modo barra brava, Brava. futbolero. Te veo Tal casi cual. chongo, te digo, ¿eh? Casi. Casi chongo. Sí, a varios kilómetros del chongo estoy, pero sí, casi. Cerca. casi chongo. Sí. Como camino a Rosario, ponele, en la mitad de la ruta. Casi llegando a Rosario. Ay, pero qué lindo es el mundial, porque yo siento... ¿Y ustedes qué hicieron? Bueno, te cuento. Primero ¿Qué que- hicieron? ¿En tu casa? ¿En la casa de No, alguien? no, en mi ¿De casa. tu madre? Ok. En mi casa. Queremos repetir las cábalas. O Ah, sea, uf. yo hago una picada con lo que haya. Y lo que no hay, también, no, si no, ya a la tarde con un poco de tiempo voy a comprar esto, lo otro, armo una picada, ¿no? Sí. Lo más gracioso era que a veces me pasaba, en el mundial anterior, que bueno, me decían, no, pero ahora juega. Y yo decía, uy, no compré para la picada. Y bueno, y eran picadas totalmente Y- desopilantes. No, divagantes. 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 Extravagantes. Pero
por eso de ahí nació esto que se mezcla en la picada por ahí, lo salado con lo dulce, y es la nueva tendencia. Ah, por eso el chocolate lo impusiste vos. Claro, sí. Y si es de la pinocha, mejor. Y no es chivo, porque soy fan Qué total. rico que son. Sí, son deliciosos. Si yo, bueno, vamos pidiendo el canje. Entonces, de la pinocha, pinocha, te esperamos. Te esperamos. Bueno, entonces. ¿Quiénes preparo- estaban? ¿Pero qué preparaste? Bueno, preparé. Fui a comprar y hago unas prepisas, pero tienen que ser redonditas y chiquitas. ¿Por qué? Si no, no funciona. Y de un supermercado que, bueno, no lo voy a podemos, nombrar. No lo podemos nombrar, No lo salvo que podemos quiera nombrar. él. A lo sumo que me las regale, si no, no lo voy a nombrar. Bueno, no se nombra. Bueno, preparo todo eso y Vito justamente depende de los horarios, porque era el otro día, tiene que ir al jardín muy Claro, temprano. es su primer mundial. No, el ¿o no? segundo. Ah, porque ¿qué tenía? ¿Un El año? segundo, Cuando, tenía claro. un año y medio, sí. Mi amor, pero ahora sí estaba más con él. Ahora lo puede. Claro. Pero depende de los horarios, porque yo, así como me ven, soy una madre bastante estructurada. Claro, él a las 9 ya está en la cama, ¿no? 9 o 10. 9:30, como tarde, yo quiero que esté durmiendo por su salud, Claro. por su calma Por tu salud mental. y por la mía sobre todo. Sí, ¿no? Pero bueno, ayer se durmió 10:15. Mi amor. Porque veía el movimiento, todo, y ellos perciben todo. Claro. Y además en el jardincito ya mandaron nota que poner ahí un partido ahora que van a verlo en el jardín. El del lunes, es a El las del- 2 de la tarde. Sí. 2 lo de van a la ver en tarde, el ¿quién jardín. juega? Argentina con... ¿Contra quién? Ah, ¿pueden Con Me traer- Mataste. ¿Quién es ese equipo? ¿Pueden traer al que sabe de fútbol? Por favor, a Steve. Después vamos Steve. a necesitar que venga, Steve. Bueno, te termino de contar. Sí. Bueno, entonces estábamos... AU era Austria. Ah, contra Austria, Austria. Bueno, perfecto. estábamos toda la familia Sí. y yo hago eso y en un momento, antes que empiece el partido, Vito tiene que correr por la pantalla, agarrar aceituna o lo que haya, picotear un poco. Ya había comido, entonces no lo hizo y dijimos, ay, no lo hizo, pero no importa, salió todo bien igual. Ah, eso era la cábala. Sí. Ah, mirá. Después agarró y en un momento, porque claro, estaba entre que era un horario que lo tenía que dormir, en un momento agarró y él bajó porque escuchó todos los ruidos Claro. y ahí dijimos, no, la cábala. Y bueno, pero después todo continuó. Después hay un momento que yo tengo que estar en un sillón, pero me tengo que parar 2 veces. En el entretiempo tengo que subir a buscar algo, Sí. que me hago la que busco algo porque a veces no tengo nada que buscar. Y después... pero bueno, son cábalas que se cumplen. El divague es total. Y tomamos una cerveza de una marca específica que tampoco la voy a nombrar, Porque no no nos nos dio canje. no nos da ni una latita. ni una lata. Y ese es todo mi ritual que lo hacemos. Y bueno, y fue bien, te digo, fue bien. Empezó raro y yo pensé que era porque Claro, esto porque- que Vitito no bailó en... No hizo Claro, No hizo el bailecito. no, Pero no. bueno, fue bien, fue bien. Bueno, igual hoy lo tenemos a Steve y le vamos a hacer algunas preguntas, ¿no? Sí, Podemos por favor, aprovechar que lo quiero saber tenemos porque- para... Steve, vení por favor. Ah, ¿querés ahora? Dale, venite. Vení. Y me gustaría también, Ah. Steve, bienvenido. Bienvenido. Señores, Es nuestro corresponsal. nuestro especialista, Nuestro sí, nuestro especialista. periodista de deportes, deportivo, el El único que único. sabe. El único. A ver, estamos ahí. ¿Cómo Bienvenido, estás en la cámara? Steve. El placer de estar acá sentado junto a ustedes dos y bueno, con Ezequiel, con Ramiro, con los chicos. Sí. Papito. Paren, y quiero avisar, pobre, que nadie dijo nada. Nadie pregunta por él. Fue ¡Ay, de claro! Aquilano, Aquilano está con gripe. está enfermito. pobrecito. Es que fuimos muriendo de a poco al lado tuyo. Claro. Bueno, ¿Todo bien fue Belén? La única que sobrevive. Paredes se sacó una mula de juicio, además. sí. Ah, también. Además, se O sea- desdentó. También. No, o sea que el único poco juicio que le quedaba se lo sacaron. Así que prepárense. Oh, la que se viene. Tenemos a Steve que nos va a hacer un Steve, análisis. Bienvenido. Bienvenido, Steve. Nos va a hacer un análisis del partido de ayer. ¿Qué podrías decirnos? ¿Qué se puede decir? Que Argentina jugó un gran partido. Permiso, Sí. perdón.
antes te quiero decir algo. Yo, sin ser una experta de fútbol, Sí. cuando empezó, dije, ¿puede ser que están un poco tranquilos? Sí, Ah. como parecía de que más de uno pensaba que Argentina estaba sobreestimando el partido y después cuando pasó lo que pasó en los primeros 15 minutos aproximadamente, en donde Argentina hace su gol, Sí. se lo anulan. Después Argelia hace un gol y también se lo anulan. Ahí como que cambió la tendencia y Argentina dio a entender otro tipo de carácter, otro tipo de ruido en el propio partido y de ahí directamente empezó a marcar su tendencia. Jugar con Messi, hacer mucho más lo de Paul, tener una defensa bastante férrea y bien armada y de ahí, bueno, obviamente pudo abrir el marcador. El primero, obviamente, de los 3 de Messi, Ajá. que para mí fue el mejor de los 3, obviamente, un gran remate a 3/4 de campo de juego, después un pase de Paul. Un cooling break que yo todavía sigo sin ¿Qué? entender. ¿Cómo? Cooling break o hydration ¿Perdón? break, Tiene nada le que ver dicen. con lo que No, vos estás exactamente, imaginando. es lo que estaba por explicar. Pará. Pero, 2 puntos. A ver. ¿Cómo se escribe? Cooling. Es con 2 O. Colin. Cooling. Cooling. Ok, me había ilusionado. Como Dije, para ¿cómo hidratarse. me perdí esa parte del partido? Para bajar, bueno. Fue cuando fui al baño, hablé por teléfono. ¿En qué momento hubo un cooling break? a vos te encantaría que exista Sí, eso en, chicos, a mí en me los gusta. ensayos del teatro. Perdón, pero voy a No, hacer- por favor. Voy a hacer un paréntesis. A mí me gustaban los shortcitos de gabardina blanca que se usaban en los 70 y los 80. Muy bien, acá tengo a alguien que... Por favor, también volvamos. ¿Sí? Siempre la moda vuelve hacia atrás. ¿Por qué no vuelve en el fútbol también? Pidamos esos shortcitos que vuelvan. ¡Qué bueno! Voten. ¡Que vuelvan! ¡Que Estoy vuelvan! rodeada. Por Escuchen, favor. ¿por Perdón, qué, Steve. no llamamos a la FIFA, es? Los jefes de los futboleros ¿Cómo? son la FIFA. No, la FIFA... No, la AFA. La AFA. La La AFA de FIFA. Argentina. La AFA argentina, la FIFA es mundial. La FIFA es la que no pasa en casa. Nadie FIFA en casa. Llamemos a la AFA y pidamos Se vuelvan los que vuelvan los llores blancos. Estaría muy bien. Bueno, ¿Se puede hacer? Ahora Corto. lo llamamos al Sí, chico. Lo va a Hashtag atender. que vuelvan los shortcitos blancos que eran de gabardina, era una gabardina, bueno, no sé qué material, pero por favor, fue en paréntesis y vamos a continuar con los comentarios Con el de... cooling break. Con el Con cooling break. Exactamente. Después del cooling break, Argentina como que supo manejar el partido. Argelia tuvo tenues intentos para tratar de empatar el partido. Ya el segundo tiempo fue monólogo total de Argentina. Y una vez que salió Messi, como que el partido literal se planchó y ya era otra cosa. Argentina ganó muy bien. Una Argelia que parecía de que iba a demostrar algo más y realmente no demostró mucho que digamos. Perdón, acá la gente dice, Sí. A ver. Messi jugó solo, ganó Casi. Messi, no ganó Argentina. Uy, picantes, ¿eh? mirá, Dice mirá, Oscar Moreno. Bueno, No sé, se lo... ¿Es se Moreno lo- nuestro amigo de acá, del vecino? Y todo puede ser. Ah, El nos vecino. escriben vecinos de programas. Todo puede ser. Puede ser. Andrés Messi nos está escribiendo. Mirá, Mirá, ¿qué dice? ¿Qué dice Lionel? vamos la Vamos a selección. la Ah, mira, él sigue escribiendo. Dice, Sí. buenos días, qué bueno que está el programa. Gracias, Lionel. Te mando un beso. Desde Kansas City. Desde Kansas City nos escribe Lionel. Pará, el cooling break, ¿qué es? ¿El momento que se Para, van a tomar agua? ¿Para exactamente. hidratarse? A ver, que por lo menos para mí es una aberración para el fútbol en sí, porque el fútbol es de Perdón, dijiste 45. la palabra aberración. Aberración. Y sabes que hoy, ayer yo decía, bueno, pará. Mi marido, esto que pusieron de que van a tomar el agua. Sí. Pero Ah. se transformó y decía, es una y decía Están malas matando, palabras. están matando el Yo fútbol. decía, va a escuchar Vito, después repite en el jardín y... Bueno, y estaba indignado. Coincido. Dice que no tiene nada que ver con el fútbol. Yo le digo, pero son seres humanos. De repente se cansan y se tienen que hidratar. Y me dice, no, históricamente están acostumbrados y para eso está el entrenamiento. El entretiempo. Para eso está el entretiempo. Para eso está el era entretiempo, exactamente. Claro. El entretiempo de 15 minutos del cual ahora hacen cualquier ¿Qué fue cosa. esta idea? De los Yankees. Pero no tendrá que ver algo con que por ahí hace demasiado calor. y- No, no es un- porque para dar una idea, los otros días jugaba horario nuestro, 11 de la noche, jugaba Australia con Turquía Sí.
y en el lugar en donde estaban jugando hacían 17 grados. No es necesario tener que parar un partido literal para tener que vos sos remarcar. el team de mi marido que está indignado. Obviamente, pero porque es Además, 45. la emoción, dale. Es que literal, Sí, cortás el partido en el medio. Corta el entonces- polvo, chicos, no. Bueno, como- Para los está que bien. Para los que no, No. entendemos, no se entendió por qué se cortó tampoco. Es algo de marketing propio de Estados Unidos, marketing. el cual lo hace con otros deportes. Con el fútbol porque Pará, digo, americano. además. debe ser por Exacto, chivo, porque sí. como Exactamente. es la producción de un programa, eso es un programa de televisión, igual el deporte, es un li- programa. son literal 3 Entonces- minutos en donde te pasan todos chivos y vuelven para cuando ellos terminaron de hacer Además, todo tipo de chicos, táctica. Claro, claro. ¿cómo no nos dimos Eh, cuenta? Además, ellos son los reyes Claro, del en el Super Bowl se capitalismo, hace. los reyes del show. No iban a dejar pasar ni un segundo que no moneticen. Sí, sí, Igual sí, sí. yo estoy muy caliente, enojado. con- Caliente, enojado. ¿Caliente o caliente? Ah, Ahí va. ok. Oh. Vale remarcarlo. A ver qué hizo. Paren, llamen a la AFA y llamen a la FIFA, porque ya tenemos dos Llamen a la quejas. Fafa. No, me parece que está muy mal que bajen y bloqueen todo el contenido que se suba, Bueno. que sea de la AFA. Y que ¿Qué? le saquen trabajo a un montón de personas Sí. que fueron a cubrir el Mundial allá, ponele. A ver, eso Hay sucede. más quilombo todavía. eh, ¿Por qué nuestro programa no es de fútbol, Ale? Y deberíamos hablar de fútbol, sí. En época mundial, chicos, que yo era futbolero y... Bueno, El divague es total, esto me está gustando, En competencias Pero- internacionales pasa de que Conmebol te da de baja videos porque tenés que grabar 2 horas antes o 2 horas después subir el contenido, porque si no, no podés realmente hacerlo. Porque si no, estás violando Claro, derechos, los derechos de de imagen, imagen. de Perdón, imagen del espectáculo. Quiero decir que Claro, este claro. programa Sí. tiene Mirá. un enviado al Mundial, Claro que sí. que es Lucho, nuestro productor. Ah, es está cierto, allá. está allá. Pero pasa que no atendió más el teléfono. Desapareció. No sé qué pasó con Lucho. Me parece que ya no tiene ni señal. No tiene ni señal. No. Fue low cost total y lo Lucho perdimos. debe estar- Digo, ¿qué vas a hacer ahí? Me dice, no, acá todos nos ayudamos. ¿Viste cómo son los argentinos? Que No. nadie va a pasar hambre, nadie va a pasar una noche Mirá, durmiendo lo en que- una plaza. Lo que sí puedo dar fe es que la está pasando bien. Muy bien, Está pasando seguro. bien. Pues sabemos que llegó, ¿no? Sí, Llegó el viernes. llegó el viernes, llegó. Llegó el Viernes, viernes. ya- Ayer estuvo en el partido. Para, ¿no estuvo en la pelea que se armó en Times Square? ¿Estaba ahí? Lo cagaron a piña, seguro. Le vieron la Fue cara. la pelea. Paren, recién me entero que hubo una pelea en No, Times Square. Belu. Sí. Fue el banderazo. Chicos, estoy muy actualizado ¿Me yo. pueden Muy bien, contar? Ale. Que además el público se renueva y también debe haber gente limitadita como yo. Supuestamente Steve, entre. ¿pero sabés algo que pasó? ¿Cuál fue el desencadenante? Hay una riña entre hinchas argelinos y argentinos porque los argelinos decían de que Argentina no iba a ganar. Los argentinos, Oh. obviamente, como siempre, somos medio cabeza de termo en el tema fútbol. Y bueno, de ahí se armó la podrida Con y se esa cagaron. boludez parecen como si, Un montón. No, qué mal. Un que si montón, fueran Belu. Eso no me adolescentes. gusta, ¿eh? ¿Vieron la frase? Se va a armar un quilombo. Sí. ¡Quilombo! Me gustan. Se armó. Gente, vayan a disfrutar. Pará, vayan a Gastón, disfrutar. Gastón Solazo, vamos Messi, qué bueno verlos. Ah, mira. Pobrecito, También. mándenle un beso, le dicen ahí a Muy Fede. buenos A Fede, días. un beso a Un beso a Fede. Fede. Oscar Y además- Moreno, gracias. Yadira también nos escribió. Sí. Y sigue escribiendo Lionel. Qué bueno que está. Ah, fanático del programa, Lionel. Mirá, Ahí está, Ahí está. ahí está. Mirá. Ahí está Leo, ahí recicla. Pero, Ahí está. Ahí está. Mira, él encadenó todo esto. no. No lo podemos mandar a ningún lado. Che, qué feo Uy, esto, no me muy gusta, bien, ¿eh? muy bien, muy bien, muy bien. No, Te no, haces no. el vivo, Tomás. No hay que cagarse a trompada. Nos hacen quedar No. mal, no. Además tienen la camiseta, dale. No, no, no. Y no vamos a fomentar la Cuiden- violencia. no. Cuiden. Programa que fomenta la violencia. No. Paren. Sí, Obvio, hacer y el el amor mate. todo el día. En serio, ¿por qué el fútbol, y esto te pregunto a vos, el Sí. experto, yo sé que genera pasiones, y bueno, lo vi ayer a mi marido enojado, perdón, además no solo lo vi enojado, cuando salieron a la cancha se puso a llorar. Le digo, ni en nuestro casamiento te pusiste a llorar así. O sea, generan locura y trastornos severos. Sí, a ver, a mí Pero la- bueno, de ahí a llegar. Por eso digo, hay una nueva generación que es la de Vito, La de tu marido, no. 25 años. Que yo quiero que entiendan que ya esto ya fue de pegarse, de todo.
tienen que graduar las emociones, porque si no se va a ir todo al recontra y por mucho menos, yo recuerdo que hubo veces que quedaron descalificados. Sí. Sí, en Por otro, violencia. en otras competencias sí hubo mucho Sí. bolonqui, no vamos a decir malas Sí. palabras. Vamos a bajar un poco el tono de malas palabras, por favor. Sí. Sí. Pero pasó en Independiente contra la Universidad de Chile hace poco, en donde hinchas chilenos agredieron y muy fuertemente a hinchas de Independiente, tirándole partes de la cancha, prendiendo fuego cosas y Ay, demás. no. Hubo suspensión para los dos lados, tanto económica como bastante severa, entonces por eso también hay que cuidarse. En Brasil Sí. también sucede mucho de que la policía pega mucho, lo hemos vivido en Argentina-Brasil también, Sí, entonces sí, por es eso verdad. hay Acá mucho... pasó Es verdad, es verdad, algo de- es verdad. La violencia justamente que se genera en el Bueno, fútbol. Hubo suspensión hasta de- no hay hinchas visitantes. Sí, No hay hinchas hoy también, en día el fútbol también. argentino no tiene hinchas visitantes, que también es otro de los grandes problemas que maneja el No, fútbol. bueno, eso Sí. tiene que cambiar. También comunicame con la FIFA y la AFA, que quiero hablar estos temas, por favor. Con Infantino. Vamos ¿Con a llamar quién? Infantino. ¿Qué Fantino? No, Infantino. Ah, Alejandro Fantino, y que vamos a llamar Fantino Fantino. es el ex de la mejor amiga de Ale. Yo no hablo de mi vida privada. Infantino es el presidente de FIFA. Gianni. Pero, ¿qué? A Una ver. duda. Duda, ¿qué Ayer duda? Messi marcó el primer gol y nos lo anularon. Sí. Anda circulando por ahí un video en donde dice que él estaba habilitado. Pero el termo era el que lo... ¿Qué Este- termo? Sí, ¿Qué termo? el que en la tercera pierna. ¿Cómo? ¿Qué hablan, O sea, chicos? la No anaconda. entiendo nada. Por ese volumen entró dicen? en annulation. Así dice. No lo dice. puedo creer. ¿No sabes el pito de Messi? ¿Qué Ah, puede, más qué- bien. qué No, puede chicos, yo pasar no. peor de las barbaridades que están diciendo? ¿Puedo? ¿Cómo? No. No, Por no, favor. no, es de Pero, o verdad sea igual. que, no, Chicos, Es de verdad igual, Belu, ¿eh? tuvimos aquel gol de Maradona que fue la mano de Dios, esta que fue la... Nos anulan el gol Por- el termo de- no, Por esas la- son el termo de Dios. especulaciones perversas de ustedes. No, es de No. verdad, ¿eh? Es de ¿Quién verdad. está chequeado? Que tiene... Llamame de nuevo. Y pero para, que con Alguien, eso, con eso, ¿Un alien? ¿Sería Messi? Sí. con Llama a esa, Lionel. con esa parte del cuerpo no se puede patear. No. Sacó ventaja del Claro. cuerpo y Sí. por eso se lo Bajo anularon. cero. Ah, Bajo por eso. cero. Claro. Exactamente. El famoso offside. Guada. Que sí, No hay posición crédito. adelantada. No hay Muy crédito, bien. estas pavadas que Bien. están Yo voy a creer, diciendo. por eso pregunté, dije, ¿es real? Es real. Están real. mintiendo, No dale. es mentira. Steve, contá Chicos. la Porfa. historia No, del- lo del... No. Sí, es verdad, ¿eh? ¿Perdón? Belu, Bueno, para que te busco. No, dicen que es más grande. más que Hablan. no. No, bueno, chicos, basta. Este es nuestro Vamos a homenaje. salir de este brembrenaje. Esto, nuestro homenaje. No. Vamos a salir de este terreno que no nos interesa. No, güey. No, No, eso es inteligencia artificial. Sacalo. Déjenme faltar el respeto. Sácamela, A sácamela, nuestro sácamela. futbolista estrella. Sácamela. Sácamelo. No sean desubicados. Por Por favor. favor. Más respete al Sáquenlo. capitán de la selección argentina, por favor. Ya sabemos por qué es el capitán. Qué desubicado. Porque desubicado tiene el total. capitán Beto ahí. Bueno, Steve, Ahí va el capitán Beto por el espacio. Mi Dios, es un es montón. un montón todo Es esto. un montón. Ay, Rama, ¿por qué sabes tanto de esto? Es famoso el mito. Pero mirá que yo no lo sabía de esa fama. Ahora. Todos los días aprendemos. Nuestro homenaje, Vamos a Leonel. sacar rápidamente este tema de Pero esta para, conversación. pero para que él estaba terminando de hacer el análisis. Sí, Steve, te escuchamos. Argentina vuelve a jugar el día lunes desde las 14 horas con Austria. Austria que ganó ayer 3-1 contra Jordania. Ah, ¿Sabes qué, Steve? Qué gracias que te tenemos, qué gracias a los cielos, porque recién nuestro productor Ezequiel dijo que iba a jugar a las 5 de la tarde. No, Desinforma todo el tiempo. No. Dijo No, a las no. 5 de la tarde. a las 2 de la tarde, a las 2. No, lo que pasa es que no sabía con qué, ¿cómo era que se llamaba el equipo que dijimos? Austria. Que no sabe el No nombre. sabe eso, pero sí sabe otras eh, cosas de partes íntimas de los jugadores. Y bueno, cada uno se especializa. Fantasy, que La pero- selección más hot de todo el mundial.
La selección más hot. Bien. Hay un ranking de hinchada más hot o más caliente, de mejores jugadores, Sí. mejores camisetas Bien. y... Somos los mejores en todo. No, se sorprenderían de las votaciones. A ver, quiero ver las votaciones. ¿Vos las sabés? ¿Esto está chequeado? Yo esto no. ¿Está chequeado estas Producción, votaciones? ¿Quién hace esas votaciones? Para, que acá vamos a hacer el ranking también de quién interrumpe más a Steve. ¿Sí? A ver, ¿quién interrumpe? Steve, pasa ¿podés terminar lo que estabas contando? Tranquilo, no pasa Por nada. favor. Vuelvo a decir, Argentina vuelve a jugar el lunes a las 14 horas contra Austria. Austria que viene a ganarle ayer 3-1 a Jordania, último rival de la selección argentina. ¿Lo viste el partido? ¿Cómo Vimos cómo el partido. estuvo Austria picante? atrás no es una selección muy... En la parte defensiva, perdón. Sí. No es una selección muy confiable. De mitad de la cancha para adelante tiene 3 a 4 figuritas por decir. Los nombro para que obviamente empecemos a recordar ciertos nombres. A ver. Schlager, con Savitzer y el caso de Arnautovic, que son los 3 jugadores más complejos de los cuales Argentina puede llegar a tener en cuenta. Pero después no hay mucho más que decir ante un rival del cual tenía enfrente que era una selección bastante menor como era la de Jordania. ¿Cómo haces para acordarte Perfecto. esos Para. apellidos? Dios mío. Te tenés que cambiar el apellido si tenés. Hacer como yo, que me cambié el apellido, porque si no era innombrable. Yo me llamo Stephen, ya con eso es demasiado. Bueno, me tengo que Steven, acordar mi Steven. nombre, ¿no? Es cool tu Pero nombre. los Seguro te dijeron apellidos. Wow. mil veces. ¿Dónde naciste? Sí, y me han preguntado si era uruguayo, me han preguntado si era estadounidense, me han Ajá. preguntado si era nombre artístico y nada que ver. Mirá. Yo, a todo el ¿De mundo que dónde me lo sos pregunta, vos? de acá de Buenos Aires. De Buenos Aires. Sí, de toda la vida. Está bien, pero Exactamente. el público se renueva. 32 No me años. exponga. 32, soltero. No. De novio. Con. No sabemos, Con no Sofía. puedo- Con Sofía. Sofía. Con Sofía. No tengo ningún problema. Sofía. Con Sofía. Con Sofía. Mi sobrina se llama Sofía, pero no es ella porque vive en España. Uh. Bueno, Steve. Trabajaba acá, sí. Tiene trabajaba Sagitario acá. como Gachi, No. Pachi. No, Gachi Pachi. yo soy de Libra. Va, por eso nos llamamos bien. Bueno, Bueno, gente. Steve, querido, gracias por tu aporte. Gracias, Siempre un Vamos placer. a tener acá todo el mundial. Todo el mundial, porque perfecto. sos realmente el único que sabe Sí. de fútbol de esta institución. Real. Muchísimas gracias. Sí. El único que Muchísimas sabe. Y gracias. está bueno porque nos está enseñando también esta terminología, ¿no? Como el culi patín, ¿cómo era? No, el Cooling break. El culi patín, no, el cooling break. Que está bueno, que yo pensé que era Movimiento. una danza, un break. Como la- Un break. Este es el break. A ver, ¿qué pensaste que era? No, eso es el break. No, vení acá, se va de foto. Cooling break, no sé, el cooling break. Break. Me gustó, Dios ¿eh? mío, Está Dios bueno. mío. Bueno, Gracias. gracias. Por favor, un Gracias, placer. papito. Te estamos viendo en marzo, te vemos. No, Vamos. antes. ¿Cuándo termina el mundial? 19 de julio. 19 de junio. Bueno, te vemos hasta el 19 de julio. Exacto. Dale. Dale. Gracias. Y traeros más Gracias, términos así papito. futbolísticos que desconocemos. Claro, porque yo tengo que aprender, es como un diccionario. Este programa No. educa también. Sí, mi amor, gracias, Steve. Che, ¿para qué más comentarios tenemos? A ver, Ah. la gente dice, vamos la escaloneta, qué lindo ayer, por favor. Sí, ponen. fue un fiestón. ¿Por qué los demás, hermano? Eso no lo entendí. ¿Qué dice? ¿Qué hermanos? Qué malo. Bueno, el IVA es total. Austria, Vénganse más para acá. Austria, No puedo vas a hablar. estar feas. Nos centramos. A ver si podemos Eso, centrarnos. Vamos Muy a bien, centrar. mira qué Concentramos acá, lindo. mira, mira. A ver, acá hay uno. Ay, A ah, ver, pero este un estoy poquito para descolocada, acá. Está, miren, descolocada. qué bonito. ¿Estamos bien? No, pero me parece que estoy corrido para el plano Estamos muy futbolísticos. muy futbolista. Ahí estoy, Ahí está, divino, ahora divino. estamos Gracias, rectos. Steve. También, bueno, la cámara también es de Steve. Che, y hablando del mundial, ¿vamos a poner nuestra canción o no? Sí. ¿Quieren ahora? Sí, sí, Que la- quiero. Ay, tenemos ¿la nuestra tenés propia lista? canción. Para mí fue una clara cábala nuestra. Sí. Ah, es verdad, trajo suerte. Para mí trajo suerte. Sí. Gracias a César Ah, Pardo. ahí ya está. No. ¿Qué? Prado, ¿Quién? Prado, perdón. No. Prado. Esperá. Corte. Corte, Va de nuevo. va de nuevo. Estaba pensando en Pardo en la temporada. Que me Vamos de ofreció. nuevo. Gracias. Le mandamos a Pardo Producciones, le mandamos un besito.
a nuestro amigo Pardo, pero no, ¿quién hizo la canción? César Prado. Claro, del Prado Records. Metete ya porque hizo esta canción y puede hacer tu canción, toda la música de tu fiesta, tu disco, tu long plane. Es mi long play. Me están diciendo dónde mirar. ¿Dónde miro? ¿A dónde Si vos mirás mira? a esta, no salís. Salís mirando ¿Dónde para otro miro? lado. Vos Allá. tenés que mirar a aquella. Aquella. Ahí, Bueno, mira, ahora ahí sí. está. Esa, muy bien. Hola. ¿Y ponemos el clip? Sí, A ver, ¿lo tenemos? vamos a ver el clip. Dale, vamos a ver el clip. Vamos. Vamos a ver el clip. Vamos a verlo. A Vamos a ver. ver el clip. A ver. Vamos a verlo. Esto fue una cábala, tenés razón, tiene razón. A ese mí me fue... encantó. Sí, sí. Bueno, esto fue una idea de Esta es César nuestra Prado. canción mundialista y es nuestra cábala. Nuestra cábala. La vamos a poner. Vamos a verla, ¿a verla? A verla. Están La terminando de veo. ajustarla. Bueno, Ah, mientras te cuento que vos, no sé si sabías, Ale, ¿Qué, mi amor? que yo un día que vos... De fiesta, la selección. A verla. ¿Escuchamos la canción? De fiesta, la selección argentina. Hoy vamos a ganar. Este mundial no termina. De fiesta, la selección se ilumina. El Divague es total. Te alientan desde Argentina. ¡Qué lindo! No, me encanta. Me Ay, encantan mira, las llegó cosas tu que hace. pretendiente, Charlie. Dale, Vení, vení, pasá, danos un querido. besito. Vení, vení, vení. ¿Cómo Vení, andás, mi Charlie? amor. ¿Bien? Ah, hoy sin anteojos. Claro. ¿Sí? Gracias. Vení, que vamos, Yo también te veo vamos a vos brindar bien. vamos a brindar. Vamos a brindar con Amor, Charlie. Qué facha, ¿eh? Viste que está Está bien mejor desde fachero. que empezó el programa hasta ahora. Siempre está bronceado, siempre viene, mirá, uso chupines, Claro. por favor, son un terror. Total Generan black. terror. Total black. ¿Te sentís bien? ¿Te sentís liberado? Belleza, nene, belleza. ¿Estás en pareja? Ya no. Tenemos que abrir Pero, el ¿qué pasó? canal ahora. ¿Querés Con- que te hagamos casting como a él acá Claro. en vivo? Dale. Me Sí. encantó. ¿Estás predispuesto? Bueno, se abre el miércoles que viene una mujer para Charlie. Sí, ¿qué? Pregunto, ¿un amor o una mujer o lo que quieras? Una dama. ¿Qué? Una dama, él viene por más. Una dama para Charlie, se va a abrir el miércoles que viene acá en Dos Reyes Streaming. ¿Alguna pretensión para la dama? Ahí están gritando si es mujer mejor. Belleza, Bueno, sí, lo nene, que vos quieras. belleza. Eso sobre gustos acá no juzgamos nada. La Escuchamos, pretensión. no juzgamos. ¿Qué pretensión tenés? Que esté viva primero. Claro. Claro. Que esté viva y que no esté al borde de la muerte porque él no es uno de esos hombres que se quiere quedar la herencia. Eso es una pretensión. ¿Qué más? Bueno, las cualidades que tenga buen corazón Ay, me Dios, encanta. qué lindo. y después dejemos que lo fluya todo. Que todo fluya. Cómo fluya. Bueno, prioridad absoluta que tenga buen corazón, me encantó. Ya ahí se van a notar un montón. Obviamente que no tenga un bypass ni nada de eso. Un buen corazón. Bueno, Charlie, vamos a trabajar para vos. Te agradezco muchísimo. Queremos verte feliz, verte con una compañera, verte con un amor. Exactamente. Y que, bueno, se vayan un fin de... Yo estuve en Portofino en el fin de... Ay, qué Un lugar lindo. espectacular en Ramallo, Portofino, Cabañas, que hay un sorteo en mi Instagram, en @belufrancese, vayan a participar. Bueno, te mando un besito. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Después nos vemos. Gracias, Charlingui. Gracias, ¿Qué les Charlie. parece si brindamos Sí, por el brindemos. desempeño de la selección? Ahí está. Sí. Felicidades. Felicidades. Argentina. Vamos. Selección, toda la fuerza, Leonel y todo el equipo. Y también le mandamos un besito a Lucho. A Luchito, que está A ya cubriendo Luchito, todo el... que lo vuelva es el vivo mundial. sobre todo primero y antes que nada que vuelva vivo. Que vuelva. Bueno, salud. Salud, chicos. Salud. Ya que estamos brindando y hablando un poco del mundial. Sí, señor. Tengo una data. Hay una figura argentina. Sí, ya sé. Que parece que fue al mundial. ¿Quién? Y tiene su figurita. Tiremos nombre. ¿Quién ¿En puede ser? serio? Sí. ¿Quién ¿De puede quién? ser? A ver. ¿Tiene Anamá su- Ferreira. No.
Pará, la vía Pampita en el Mundial. Sí, Ah, bueno, mirá. Pampita fue como invitada, estuvo ahí en la cancha. Y todo. pará, Susana Jiménez. No, Moria. no. Moria, Eh, Mirta Legrand. No, Mirta ya no. ¿Quién? Juanita ¿Pero tiene Viale. su figurita? No, es rubia. Wanda. Rubia, No es Wanda. Wanda. Nara, hay un montón de rubias. Eh, Nicole Neumann. Geraldine Neumann. Nicole. Todas las Neumann. Todas las Neumann. Yo iría para algo más. A más ver. de teatro de revista. Ah, nuestra ídola que queremos que venga, Alejandra Pradón. No, pero casi. La Gallardo. No, No. está- Vanina Escudero. no. Silvina. Sería más para Mo- la época de Moria, como más para atrás. Mónica Farro. Para Nelly da Roca. Más adelante. Más Amber La Fox. No, pero. Mimi es con A. Pons. Reina Rich. Ah, con A. Con A. Con A. Ah, Ya sé. Adriana Aguirre. ¡Ay, contanos de Adriana! Miren esto, a ver. A ver. no. Banderas al viento, fuego en la piel, historias que nacen para creer, 90 minutos para dejar todo lo que somos sin mirar atrás. Siente cómo sube la voz, desde el barrio hasta el sol. Cada paso, cada Mirá la cinturita que tiene Adriana, por favor, te lo pido. Qué linda. Qué bien que está. Está hermosa, no sabía que fue. No, para mí no fue. Para mí esto es una mano de la IA. ¿Vos decís? No. No, ¿por qué? Yo a Adriana la creo capaz de haber ido. No, también la creo Sí, sí. para mí está ahí. Pero esto ahí, arriba de los jugadores. Sí, pero porque yo tengo entendido, esto no sé si Sí. está chequeado, que vos vas, pagás un VIP extra, mega, ultra VIP y podés estar con ellos un ratito para una foto. ¿Con Adriana? Y para, no, con, Ah. Cantando con Adriana. con los futbolistas y podés subirte a Cococho. Incluye subirte a Cococho, sacarte una foto, un Cococho. video de 20 segundos. Controlá con la FIFA y la AFA que estoy pidiendo desde hoy que los llamen si esto está chequeado, por favor. Ok, ahora Controlalo. vamos a chequear a ver si. Llamemos a ver si Antiguamente alguien. era así, no sé ahora. ¿Qué? Llamemos a la FIFA a ver si alguien FIFA. Les hacen el corralito, ¿no? Pará, ¿Qué? ¿viste como en los rockeros que se llaman drupis, las minas? Sí. Que pueden ir y tienen un acceso VIP y se pueden sacar la foto. Bueno, esto tengo entendido Mira. que es igual ¿En también. serio le dicen drupis? ¿Drupis le dicen? Grupi. Ah, ¿Como grupi. drupi? Grupi. Ah, grupi. Grupi, ¿Y grupi. por qué? ¿Porque es un grupito? Sí, no sabemos. Después vamos a Y investigar. el ¿Por famoso. qué? Vendrá del grupete, ¿no? Sí, pero. Perdón, no, pero yo que soy una licenciada en letras y apasionada de las letras, después quiero, por favor, si alguien tiene el Investiguemos, resultado. investiguemos la etimología de estas palabras. Sí, por favor. ¿Vieron la figurita? ¿Qué figurita? La de Adriana, Ah, sí, pero divina. Es divina la figurita. ¿Está en el álbum? No, y calculo que debe estar. ¿Alguno está llenando el álbum de acá? No. No, Nadie. no. No, pero Tienen menos nosotros fútbol vamos que- a lanzar nuestro propio álbum. Ah, ¿En serio? Sí, ¿en Ay, serio? debo- Yo debo- quiero, soy A la partir de figurita la de semana que viene y tenemos las dos figuritas más difíciles de encontrar. A ver, quiero verlas. Chicos, pará. Debo confesar que yo tuve álbum de figuritas del mundial. ¿En serio? Sí, en algún. Vos me creés, pero sí. Ay, Cuando Dios eras- mío. cuando- Sí, cuando era niño. Cuando era niño. Cuando Tenía eras- menos fútbol que una cancha de hockey. Por favor. Escucha, Ale, esto fue antes de cuando era sano. Antes del golpe en la cabeza. Antes del golpe en la cabeza. No, chicos, aparte, ¿saben lo que me pasaba? Cuando jugaba, cuando en el colegio, bueno, armemos los equipos para jugar. Y yo era el último, yo era el último. Todo tiene un porqué, chicos. Todo tiene un ¿Entendés? porqué. Esto de, ¿te acordás que hacían pan y queso? Bueno, era el último. ¿Eso era cuando eras varón? Pero ahora Pero sigue siendo varón. vas a tener problemas legales. Se te va a venir el colectivo, mi amor. Primero Pero si te estoy haciendo un chiste. lo vas a tener en la puerta. Porque no viste que yo a un amigo lo jodo y le digo, pero yo a un amigo muy Vuelve famoso, Packerman. un amigo muy famoso que ahora Sí. lo voy a chequear, si lo puedo decir. Sí. Yo lo jodo y le digo, eso es cuando te querías curar. Nada, chicos, estamos
Y Estamos, sí, a mí me querían haciendo curar. Yo iba a la bromas. iglesia, No sean y se querían curar. susceptibles. No sean susceptibles, por favor. Con ustedes, las figuritas Las dos figuritas más difíciles de más encontrar. difíciles A ver. de encontrar del divague es total. Acá las tenés. A Tomate esta. Mirá la primera. Oh, qué Alex ¡Oh! Baker, arquero, ataja todo. Arquero. Está bien, ¿sabes que yo lo hubiese No. puesto como arquero del día 1? ¡Me estás encanta, arquero. jodiendo! Es excelente. ¡Qué Arquero. buena que está! Muy bien Qué nuestra lindo. producción. Muy Muy bien. Y ahí la Ah, Ay, bueno. ¿Y el shortcito blanco? Bueno, ahí Yo voy a jugar con falda con tajo. Pero, mirá, estás muy parecida ahí a Coso, a Adriana, ¿eh? Me la devolvió. ¡Upa! No, cualquiera. Che, traigamos a Adriana, la quiero invitar. Quiero- Adriana me encanta. Está También y a la Zuller. La Cuando Zuller, vuelva del mundial, Adriana. la Zuller es un amor, la amo, la Zuller Ay, sí, también. Un también. amor, la También. Zuller es lo más. ¿Puede llegar a hacer ese programa? Uf, hay que traerla, hay que traerla. 2 horas de divague. Hay que traerla, hay que Chicos, traerla. antes tenemos hoy una invitada Sí. muy espectacular porque ella es una emprendedora. Ah, mira. Pero antes de invitarla, me gustaría que acá el productor ejecutivo nos cuente de ella, que es Cintia. Cintia. Es de alfajores Diciato, que son una delicia, yo los probé. ¿Los probaste? Y es una emprendedora que empezó con estos productos de alfajores Diciato y nos viene a contar cómo se empieza en Argentina, con una idea, un producto y cómo se comercializa, ¿no? Porque Muy muchos bien. nos preguntamos, che, Sí. yo sueño con hacer esto. Bueno, ¿cómo lo hago? Ella nos va a contar. Y después, Ezequiel, otras cosas nos vas a contar. Porque mezclé todo, Sí, como mezclaste, siempre. no sé qué, pero Bueno, bueno, le damos Cintia, un aplauso bienvenida. a Cintia. Adelante, por Cintia, favor. De alfajores bienvenida. Diciato. Desiato. ¿Cómo te Diciato, va? italiano, ¿no? Desiato, sí. Hola, Cintia, ¿cómo estás? Bienvenida. Bienvenida. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bueno, es nombre italiano, ¿no? Nombre italiano, sí. Diciato. Sí. ¿Cómo es que se te ocurre a vos hacer estos alfajores? Si es una idea familiar, una idea tuya. Es una idea familiar. Sí. Bueno, nosotros somos quilmeños. De ¿Cómo? Quilmes. De Quilmes. Ah, Somos quilmeños. Quilmeño. Ahí te escuché bien, Sí, claro, somos ok. quilmeños y bueno, viene como de una historia familiar. Nosotros, nuestra familia viene de lo que es la construcción, por eso el yunque adelante. Ah, mira. Es como una, A ver. una forja de, Ah, claro, mira. de herramientas para la construcción. Y bueno, Ahí en vos de querer cambiar y bueno, nada, de estar mejor, porque la construcción fue algo que fue un poco cambiando. ¿Esto en qué año fue? En qué año? pandemia, en plena, Ah, plena plena pandemia. pandemia. Vieron que pandemia fue una Sí. cuna de los creadores. Sí. Porque al estar en una situación totalmente distinta que Sí. nunca nos pasó a nadie, encerrados, Sí, sin totalmente. nuestros recursos de trabajo, de salir, de ir a la oficina, de esto, las ventas online explotaron y los Mucho. creadores como Sí. vos también, Sí, sí. ¿no? En productos, miren. Sí, bueno, comenzamos ahí y la verdad es que fue algo como familiar. Esto al ser en pandemia uno no podía compartirlo tanto y bueno, que la gente lo conozca, el hecho de salir, ¿no? De estar, de que lo conozcan. Y bueno, más adelante cuando seguíamos medio ahí dudando si no, si sí, dijimos hagámoslo y en julio estamos en 2026, 2024, Sí. empezamos en la Semana de la Dulzura. Y Ay, Qué empezamos. lindo día para arrancar. Y arrancamos ahí, bueno, ya primero a nuestro grupo más cercano, en casa, y esto después, nada, por suerte fue progresando para otro lugar. Y bueno, Cintia, ¿y por qué eligieron el alfajor y no eligieron a lo mejor otro producto de repostería? Porque ya dentro de la familia estaba la abuela que tenía una receta especial, o tu mamá. No, no. ¿Quién fue? No, nada ¿Por que qué el ver. alfajor? O porque es algo bien nuestro, bien argento. sí, la verdad es que en casa, bueno, somos de mirar muchos canales de cocina. Ajá. Y bueno, viendo así videos, salió, vieron que en pandemia uno se animaba más a Sí, probar otras cosas. claro.
Claro. Y bueno, fue así, fue saliendo y bueno. Fueron probando, se digamos, fueron la probando. receta la fueron Claro, modificando, porque mejorando. El alfajor se hace y no se puede, no sé si esto lo sabían, no es que uno lo puede fabricar y lo puede probar en el momento. Sí, entonces- Lleva entre 2 o 3 días a que se estacione y tenga el sabor ese más blandito en el que uno puede disfrutarlo y bueno, tener noción y Claro. elegir el sabor, ¿no? Sí. Entonces eso era un tema, hacerlo, darle un tiempo, probarlo. Los argentinos somos ansiosos y queríamos ya probarlo y saber si era o no el gusto y lo que queríamos. Claro. Y bueno, había que esperar. Así que bueno, así. Sí, parece como que la repostería y la pastelería requiere también de un tiempo. El otro día nos hablaban de las medialunas, Es que un también arte. tiene un tiempo de que los ingredientes maceran, se ponen más Claro. Sí, con sí, mayor sí. sabor, adquiere mayor sabor. Claro, Todos sí, los total. ingredientes. Y Todo- aparte todo lo que es dulce, tenés que ser muy exacto con las Sí. Para que no Con sea las empalagoso proporciones. después. Claro. Este es uno de mis favoritos. Deseado. A ver si se ve acá. Bueno, me gusta mucho, tiene como la masa algo, es delicioso, tiene un secreto la Yo masa. lo voy a probar, diferencia de otros alfajores que probé, la masa tiene como un dulzor tan particular, me encanta. Tiene mucho dulce de leche y bueno, la verdad es que apuntamos a que sea un producto característico premium. Entonces Claro, tiene es que sí, porque el dulce de Buena leche calidad. a mí me gusta cuando es así mucho, ¿viste? Esos que o está seco o te ponen poquito. Este Sí. tiene un montón. No son miserables estos en dulce de leche, Estos le son ponen. dulce de leche premium. Mirá, yo voy a Mirá, probar, todo a ver, voy a dulce probar el de leche que chocolate. le ponen. Son muy ricos. También le voy a guardar una cajita a Marcelo Tinelli, que es fanático ¿viste? De hacerlo Ay, al alfajor. ojalá. Uy, ¿cómo se lo Cuando come, vuelva al man? mundial le voy a dar a Yo quiero probarlo Marcelo. en vivo, Ay, Le voy a sí, mandar a por Marcelo. favor. Bueno. A ver. Mirá, Qué rico. tiene mucho dulce de leche, eso es lo más. A ver, voy a tratar de hacer la de Marcelo. Ay, se hace el Marcelo. A ver si puede. Ah, No. Pero- Perdón, Marcelo. Perdón, te pido disculpas. Tinelli. Un aplauso a tus alfajores, por favor. Lo logró igual, ¿eh? Te digo que hay un sucesor de Marcelo Tinelli. Y es Alejandro Packer. Hijo de locos. Bueno, ojalá. Perdón, estamos comiendo con la boca llena, nos descontrolaste el programa. Venimos a buscar agua. De lo rico. Está. Ay, por favor. Bueno, sí, ¿dónde podemos encontrar estos productos? Nos pueden Contanos. buscar en Instagram, @alfajores_de_Seattle. Alfajores, guión bajo de, Sí, guión bajo, de Seattle, exacto. Que es el nombre de nuestra familia, por quien está constituida este emprendimiento, que es mi familia, mi marido, mi hija, mi cuñado y un amigo cercano. Y bueno, esto estamos tratando de impulsar la marca, que nos conozcan y bueno, que nos den sus opiniones también, por supuesto. Y vamos a participar del Mundial del Alfajor nuevamente. ¡Ay, qué bueno! Que ya participamos el año pasado, pero hoy ya estamos instalados en otra posición, ya un poquito más conocidos y con más motivados también. Sí, además este programa trae suerte, ¿eh? Seguro. Te aviso. Así que ya saben, @alfajores_de_Seattle. Cómprenlos. Tienen venta online, ¿no? También, sí. Pruébenlos porque realmente es un viaje de ida. Son exquisitos, deliciosos. Lo acabo de probar, ¿eh? Lo No, acabo de probar. tremendo. Acabo de De probar hecho- el de chocolate y es el chocolate aparte. Es Perfecto para el chocolate mate posta. amargo también. Chocolate posta. Sí, sí, sí. Bueno, Por favor. muchas gracias. sí. Gracias, Belén. Gracias. Muchas Gracias. Nos vemos. Che, qué Gracias, rico. Desiato. Qué rico. Qué rico, No, Ale. estoy- Somos los únicos conductores que realmente comen en vivo, no les importa nada. No, yo quiero probar lo que me dicen, lo quiero probar. Después Queremos te doy mi chequear, después chequeamos. te- Acá claro. chequeamos el alimento. Después te doy mi Una opinión. cosa de locos, qué ricos, ¿no? Bueno, Chicos, yo vengo Eh, solamente por la comida. vení, sentate y no te pierdas esto. ¿Qué? Porque se viene algo, chicos. ¿Qué se Vamos viene? a dejar esto ¿Qué acá. se viene? ¿De qué Me vas voy a a hablar? concentrar. Contame. Ustedes saben que un día cuando Alejandro estuvo ausente acá porque estuvo con un episodio de dudoso de gripe, De violencia de violencia laboral. pasó que yo tuve como una especie de señales, gente que me paraba por la calle, sueños, y me decía, Belu, no sé a qué cámara miro, a esta de enfrente. Ahí estás hablando al frente, muy bien. Bueno,
me decían, Belu, vos tenés que ser Arjono, porque así como fuiste a ver a Arjona y Arjona escribe ciertas canciones, vos tenés que también escribir también a esos hombres que andan padeciendo situaciones bien íntimas, bien urbanas, o bien caseras, o bien versátiles. ¿Está chequeado esto que estás? Y yo dije, ¿Contando? ¿cuánta información? ¿Esto lo escribió alguien? Y esta ¿Está información guionado? me llegó, la Sí. sentí y empecé a crear estas canciones. Y de repente, chicos, yo les pido que se tomen esto con la seriedad que lo acredita. Claro. Qué bien que estoy hablando, la puta, digo, No por lo puedo favor, creer. graben esto. Porque una vez que hablo bien y no furseo, es todo un mérito. Para mí es producto del mundial. Producto del mundial. Entonces, dije, sí, es hoy. Es hoy. Arjono les trae mucha información. Ustedes pueden conocerlo. ¿Volvió Arjono? Volvió Volvió Arjona. y les va a traer un nuevo tema inédito. Así que, por favor, por un efecto de, ¿hay tema? de flashes, pongan acá las manos, pongan acá ok. las manos. ¿Hay Va a tema? venir. No, mira. Ustedes lo pueden. Gira la silla. Eso, muy bien. Mira qué bien. Ahí está. Bueno, qué momento, ¿eh? Momento de sorpresa. Es el Está- momento que siempre tenemos un invitado talentoso. Sí. ¡Y ¿Qué? vino! Arjono. Descendió desde los cielos. Uy, che, qué pinta reptiliana tiene ahora que estamos Arjono hablando para mí viene de una noche bastante agitada. de una noche Mucho con recital. mucha gira, ¿eh? Gira de música y gira loca también, ¿no? Hola, Arjono, ¿cómo estás? Se Bienvenido. arranca con el ronquido. A ver. ¿Cómo están? Ah, bueno, tiene el problema de Pablo Echarri, no modula mucho. Pero, pues, ¿qué tal, Arjono? Bienvenido. Queríamos, bueno, saber cómo la estás pasando en esta gira internacional. ¿De dónde venís? Hola amigos, estoy muy contento de estar aquí con todos ustedes. Ajá. Felicidades Argentina. Argentina, mi segundo hogar. Estoy aquí, en Argentina, mi Bien. segundo hogar. Bueno. Estoy contento de estar aquí, estoy contento de traer mi música y estoy contento de compartirla con todos ustedes. Te tengo una consulta, Arjono. ¿Qué hay de cierto de que estás teniendo problemas para poder registrar tus letras? Hay mucha envidia dando vueltas por ahí y muchas personas que quieren robarme mis canciones. La autoría. poéticas. Ah, Yo traje una primicia mundial, Ok. mira. un tema para todos ustedes. Ok. ¿En serio? Y cuando estén listos, yo. Creo que igual nunca vamos a estar listos para lo que vamos a escuchar, pero No. dale, a ver. Bueno, César Prado, te mandamos un besito. Gracias. Gracias a César. Gracias, César. Yo simplemente soy un instrumento ¿De quién? del arte. Voy a cantar esto Bueno. para todos ustedes. A ver. Si me pueden bajar la música, por favor, así me conecto con mis ángeles musicales. ¿Qué Ah, música? tiene ángeles, mira. Tengo música ángeles escucha? musicales. Ok. ¿Me pueden bajar un poco la luz, digo? ¿no? No, va la a luz no ser se viable. puede. No. Sigamos, vamos. Hacé de cuenta que estás Dale. en un lugar intimista. No, acá se tiene que ver la verdad, Claro, todo. cerrá los Queremos ver la verdad. ojos, fingí que hay oscuridad. ¿Me pueden bajar un poco la luz? No. No se puede, Vamos. Arjono, porque tenemos... Tráiganme la campera, por favor. Tráiganme esa campera. Ahí está, ahí te bajaron la luz. Mira, ahí te bajaron la luz, ahí te bajaron. Mira, ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. No, Ya está, pero ya está, tanto, no, tanto, ya está. está. Es hermoso Ya eso está. así. Mira, a oscuras. A mí Este déjame tema. iluminado, ¿eh? Bueno, Este tema lo hice con mucho amor. Es la historia de un carnicero uy, qué que miedo. en el afán de cortar un matambre y un churrasco ha perdido un dedo. Mira. Y él, en su pasión de su profesión, ¿Cuándo arranca el tema? Che, ¿y el tema en Qué qué prólogo momento? largo. Che, es como una intro. Bueno, vamos al tema. Vamos al tema. Vamos al tema.
Dale, y dale. Dale. Yudica, vení a presentarlo, a ver si acelera. Ahí va. Yudica. Señor de los 4. Vamos que sale, vamos que bueno, sale. bien. Vamos que sale, dale. Un intento más. Dale. Va de nuevo. La gente no Ahí ve. va. Va de nuevo. Acción. Señor de los 4 dedos. No sienta. No, chicos, y eso que fue una copita de champagne nada más, ¿eh? Y eso que fue. Señor de los 4 dedos. No tenga miedo de mostrar su mano. Usted tiene 4 dedos. Sí, es complicado. Fílmame esto, Néstor. Sí, es complicado de entender la letra. Es todo muy rebuscado. La idea era buena, pero no está saliendo. ¿Alguien entiende algo? Porque nosotros Ahí acá va. estamos tratando de entender. Cuéntenos ustedes que están viendo el programa a ver si están entendiendo algo Ahí va, de ahí lo que va. está pasando. Señor de los 4 dedos. Usted tiene 4 dedos. Usted igual puede amar. Y un mate agarrar. 4 copas alcahuete. Ok. Qué bien. Ok, Ustedes, sí, ustedes tienen que bueno. entender que hace música de nicho. Sí. No, de nicho por nicho De nicho. para cementerio. Sí, sí, No sí, paren. claro. No quería ser tan... Terminó. Terminó fuerte el Terminó, aplauso. ya, me tengo que ir. Pero Chao. qué bien, chicos, arte. Podemos volver a la luz. Arte, volvemos a la... Steve, Necesitamos salir de esta oscuridad. Y para salir de esta oscuridad, mirá lo que nos acaban de mandar. No, Te lo pido por Cristo, porfa. nuestro Señor. Mirá qué lindo. Nuestros amigos de Simona. Ay, Belu. qué rico. ¡Qué rico! ¿Qué pasó? Me ¡Ay, dieron- qué rico! Se fue un señor, me lo crucé recién y me dijo, me dieron unos lentes. Bueno, hay... Bueno, la producción está con Es algunos lo que problemas. hay, Sí. chicos. Somos una producción muy low cost. Eso ¿sí? quedó de un programa de televisión que se estaba haciendo en Canal 9, me dijeron. ¿No? Ay, Que se hizo. Chicos, Mirá. ¿es verdad que vino un señor que se llama Arjono? Sí, no lo entendimos mucho porque no fue muy claro, pero Estamos muy contentos con esto que nos acaba de mandar Simona. mirá, Sí. Mirá lo que mirá, son. qué Estas rico. facturas, sándwiches. No, es yo- increíble. Yo que soy más del salado, te lo cambio ese, Vení, hacemos mirá. un cambio. Hacemos Pará, un... yo me agarro un... No, mostralo, Yo que lo quiero quiero mostrar. amiga. Mirá lo que es. Para, yo voy a hacer una primer plana. Toma. Plana. Ay, la- Plana, que sea plana. Plana, mira. A ver. Escúchame, Ezequiel, vos estás necesitando un canje de sándwiches para el fin de semana, ¿no? Por eso. Tan demostrativo. Mirá qué rico. Chicas, Mirá mirá qué lo que son delicia, estos por sándwiches. favor. Chicos, en Simona pueden encontrar sándwiches de migas, facturas, chipá. Y también tienen desayunos y almuerzos. Es buenísima. Sí. Pará, buenísimo mandar un desayuno del Día del Padre en Sí. @simonabakery.oc. Qué bien lo pronuncia, Muy bien. bakery. ¿Es Muy bakery bien. o bakery? SimonaBakery.org. Me encantó. Bueno, ahí está buena la idea de un desayuno para el Día del Padre. Me copa, también. Recontra. Recontra. Y Sí. para tu cumpleaños, tu fiesta, tu evento, para el Mundial. Para el Mundial. Para el Para Mundial. el casamiento de Ezequiel. Ya pasó, pero podemos arreglar, ¿saben qué? Para el próximo lunes, que es el juego Argentina a las 2 de la tarde. Ah, Ay, mirá. sí, esto Chicos. reba. Ya Re. podés ir encargando. Hacete el pedido de dulce, de salado, para ir tuki tuki. ¿Sí? Simona Bakery, bebé. Mirá qué Increíble. rico. Están acá nomás. ¿Verdad? Están acá en Cabrera 5699. A pasitos de Inc. Inc. Inc, Por dos supuesto. veces Inc. Chicos, quedé un poco confusa, perturbada por este hombre que pasó, tiró los lentes rotos, muy misterioso todo. ¿Sabes que para salir de esa situación, Sí. les voy a contar una cosa? Porque hay que meter todo lo que hay que meter. Y lo próximo que hay que meter, ¿sabés qué es? ¿Qué? Sería ¿Qué? el Día del Padre. Sí, ¿Y qué tenemos para el Día del de Padre? todo además de Simona. ¿Qué tenemos? ¿Qué me van a regalar Ay, no, para me el Día vuelvo del loca. Padre? Sí, mira, si todavía no le compraste nada a papá,
Acá el Divague Total te trae un No. mega sorteo con Cocotte Dufour. Así que en la cuenta de @el Divague Total vas a encontrar un sorteo y te podés ganar todo esto para papá. Claro que Pará, sí. pará que voy a hacer trabajo de producción. Sí, Vamos. a ver, ¿qué pasa? Este programa todo lo permite. Mira, todo lo puede lograr y todo puede pasar. Bueno, en Cocotte Dufour encontrás además una segunda piel. O sea, la comodidad absoluta en todo lo que te imaginas está en Cocotte Dufour. Chicos, ¿están llamando? Bien, vamos. ¿Están llamando de la FIFA? Ahora sí. No, estamos hablando de Cocotte. Claro, por supuesto. Y de este mega sorteo que lo vamos a estar lanzando después del programa. Después del programa, estate atento a @el Divague Total y te podés ganar todo esto para papá. Productos espectaculares. Abrimos uno para ver. Dale, a ver. Mirá, esto siempre es útil. Ahora que siempre lo vamos a garpa, mostrar. Producción, siempre- mira cómo te cambia. Mira. Son esas cosas que tenés que tener. Mira, Ale, estas medias, Ay, esta calidad. uy, me vienen re bien, ¿eh? Están espectaculares. Esto para Papucho. Sí. Y también Se el re Día va, del ¿eh? Padre se festeja Papucho, Papito, Papulino, Papullín. Todo tipo de papu. Todo tipo de Papu papu. Gómez, Papu Papu. González. Ay, mirá. Papu. No. Ah, esos vienen geniales. Uy, este para Messi. Se lo mandamos a Messi. Para Messi. Para Messi. Para Messi. Para Messi y su compañero. ¿Este es tu talle, Ale? No, mi amor, yo soy muy pequeñito. Ah. ¿Este el talle de quién es? No sé qué es. ¿Qué talle es? ¿El de Este Messi? Un talle Messi. Un talle Messi A es. ver. Viste que está el talle L, M, M. S Se puede y ir. Messi. Probátelo. ¿Te animás a probártelo? ¿Vivo? Sí, en vivo. Nos va a desfilar un calzoncillo de Cocotte Dufour. Toma, ponele el termo. Nuestro productor estrella, ahí está. Ay, Qué lindo. ¿Y la cintura para cuándo? ¿Y el cuerpo? ¿Y el cuerpo? ¿Qué pasó con el cuerpo? baila. Chicos. Este programa es muy divagante. Bueno, chicos, uno cumple 40 y el cuerpo se empieza a desbaratar. El cuerpo se pone mejor, mi amor. Amor. Mirá. Anda a Estás a, decirle eso a Catherine Fulop. Habla por vos, querido. Hablo por mí. estás a punto caramelo, bebé. Ay, Ay. divino. Te pones como el vino, cada día más rico. Vení, esto, mira, esto va a ir acá dentro de la cajita. Bueno, hablando de la cajita. Y Sí, después, Ya. bueno, después del programa vamos a estar lanzando el sorteo y vamos a estar diciendo cuántos ganadores van a ser. Sí, ¿Sí? y este se lo voy a dar a Papito Packer. Ah, Y después No, pero te ese voy a es dar muy uno grande para que no te para- pongas celoso. Este es para Papito Packer. para Papito Packer. Tomá. Bueno, gracias. Igual lo voy a cambiar por un S porque yo soy Sí, muy y este chiquito. le voy a dar, a Ah. ver qué hay aquí, a A ver. Papito S. A ver qué hay. Que él está mal, sí es Ay, tamaño. me tocaron las medias, me vienen Medias re bien. rayadas para Papito S. Bueno, Y vos participá por todo esto, que hay un montón de productos en @eldivague es total después del programa. Claro y que sí. también va a estar en Dos Reyes Stream, la cuenta de @dosreyes.stream. Así que a participar y tenés resuelto el regalo del Día del Padre. se sortea el sábado, así que estén atentos. Ah. Antes del Día del Padre. Antes Para, del Día ¿y del cuántos Padre. son los que se van a sortear? Todos estos, ¿no? Que tenemos Todo, acá. Todo, la gente se Ah, o lleva sea que todo, tenés querido. muchas posibilidades, además. Muchas No es un solo producto el que se está No, se sorteando. llevan todos los regalos, todos. No, ustedes nada. No, vos podés- Nada. No, vos Nada. participá si querés algo. Nada. Participá. Nada, Participa, nada. querido. Participá y Gracias, ganá. Cocotte Dufour. Participá y Bien, ganá. ¿y ahora con Bueno, qué seguimos con el seguimos? programa. Seguimos con el programa. La verdad Sí. es que este programa es casi un programa de cocina y de fútbol. ¿Tienen los sanguchitos para comer? Están buenísimos. Yo quiero probar uno. Están deliciosos. Porque acá me hacen engordar. Sí, pará, me enteré. ¿Puede ser? ¿Ustedes escucharon que en Bangladesh, a ver, vos que tenés mucha cultura general, Belu. Mucho mundo. Mucho mundo, has viajado por el mundo. Sí. Decime, ¿dónde queda Bangladesh? Porque yo no tengo ni idea. Mira, por el Bangladesh. por el mundo que tengo y por cómo suena. ¿No viajaste con este señor alto de Telefe?
Rubio. No me llevó ahí. Rubio pero teñido. Me suena a Budapest, me suena No. a bungalows, me suena No. a Hungría. No. ¿Dónde? ¿Te puedo decir dónde está cerca? A ver, nombrámelo de nuevo. Bangladesh. ¿Tiene ¿Dónde algo que queda ver? Bangladesh? ¿Tiene algo que ver con Budapest? No. Frío. Eh, Pasa palabra. ¿Tiene algo que ver con Alemania? No. Frío. Pasa palabra. Porque este programa también educa. Así es. ¿Tiene algo que ver con Hungría? No. ¿Tiene algo que ver con Arabia Saudita? ¿Tiene algo? Bueno, dale, che, díganme una pista, me hacen quedar mal. Tiene algo, a ver cómo Esa es mi vez. Indio, hacer barullo. Ah, en India queda. No, yo tengo mi vecina que cuando está con el marido hace ese sonido. Hace ese sonido. Mi vecina del sexto. Hace... No es envidia, estoy relatando nada más lo que hace. Claro, hace ese sonido, chicos. Pero Se está yendo todo un poco. no queda... Queda Asia, En ¿no? el sur de Asia, en el subcontinente indio. Ah, bueno, Mirá. ahí en el sur de Asia. Bangladesh. En el Sí. sur de Asia. En el subcontinente indio. Sí. ¿Qué pasó? Bueno, parece que... Hay unos fanáticos argentinos. Sí. Ya desde el mundial pasado se hicieron mega fanáticos de Argentina. Pero siendo ellos de otro país. Sí. Sí. Pero viven. Vende patria. No, viven el mundial como. No. Sí, ¿Muestra? ¿Y qué camiseta hicieron? La de Argentina. Miren lo que es eso. Pará, Mirá, ahí debe estaba ser- la FIFA, mirá, ahí hubo que... Mirá, ahí está. Debe ser porque somos campeones, chicos. No, ellos son fanáticos de Argentina. O sea, la ciudad se viste literalmente de celeste y blanco. Mirá. Me encanta. Pero ellos deben tener equipo propio, equipo nacional, ¿o no? Selección nacional, ¿tendrán? Sí, pero me parece que nunca. Claro, no, pero debe clasifican ser de para la- esto. Miren lo que es esa. Vamos a Argentina, chicos. Tendrán, bueno, alguien que nos explique. A Miren. ver, pará, le podemos preguntar a Steve. Steve. India. ¿Se fue? Se fue. Ya renunció. Se fue. Renunció Dice que ahí ya- después de lo No, nuestro, dice que dijo, ya me no voy. quiere más. Escuchen, pero ni acá No. hicimos una cosa Y después así. creo que hay otro video, no sé si lo tendrán, que es justo cómo viven ellos la locura argentina en las calles. A ver. La A locura. ver. Sí, qué no. Verdaderamente se zarpan. Acá estaban preguntando si Bangladesh... No, si India claro, tiene si India equipo, tiene equipo. selección nacional, pero son muy malos. No clasificó nunca para entrar al Mundial. Claro. Igual ya el próximo mundial, en cualquier momento entra toda la selección del mundo. Ah, ¿por qué? Porque conviene comercialmente. Antes eran 32, ahora son 48. No termina más. ¿Y cuánto va a durar el mundial? Hasta el 19 de julio. Un mes y casi medio. Claro. Claro. Se agregó casi una ronda entera. Bueno, Una Una ronda entera. entera. Claro. No es octavo, sino que pasa a ser 16 Perdón, ¿ayer hubo festejos en el obelisco? Miren eso, miren, eso es Bangladesh. Mira, no hubo en el obelisco, pero hubo en Bangladesh. Sí, Mirá miren el lo que es. festejo. Pero escuchen, ellos Qué no maravilla. son argentinos, ¿están seguros? No son argentinos y viven. Para mí hay que darles la nacionalidad, chicos. Sí, vengan Miren la- acá, si total este país es una joda. Vengan No, para eso es Lugano 1, Lugano 2. A mí no me jodan. Sí, eso es con Urbano. Yo con Ahí esa está zona Matadero. estuve. No, pero es alucinante. Yo ahí estuve, ¿eh? Es alucinante. Vos decís que ahí es donde. Sí, donde se eso grabó- para. En la 31, es cierto, mi Perdón, ahí amor. se grabó el marginal, no jodan. Claro, o en la de cava. Maradona. O en la cava de San La de Isidro. A ver, ¿será ahí? No me No, jodan. No, No, es la- Arlapur. La verdad es increíble. Qué a mí me bien. llamó mucho la atención eso, que un país que es totalmente, digo, por fuera de nuestra jurisdicción, Sí. sea tan fanático y lo vivan más que a veces que nosotros. Y bueno, Qué lo bien que pasa es que hablas vos Argentina. a veces, ¿no? ¿Viste? Yo a veces A veces pareces culto. y a veces parezco Sí. oculto. Bueno, lo que pasa es que Argentina siempre ha tenido Sí. muy buen desempeño como equipo,
como maneras de jugar, las jugadas, No, la sí, siempre táctica. fue un país relacionado con el fútbol como Sí. Brasil, ¿no? Por más que algunos se enojen porque acabo de Mira. decir eso. Sí, para Pero que no son quiero países mezclar. futboleros. Dame. Por eso. Hay países que no son futboleros, mire. que no tienen nada que ver con el fútbol. Y vos decís, ay, Pero bueno, ¿por qué? dale, Por la ¿qué te cara haces? de la conductora. Chicos, por favor, Porque es un respeten, momento mundial. Ay, respeten Dios a la mío. conductora, respeten Por los no, rangos. o sea, no respetan rangos. nada. No respetan nada. Me gustó el nombre, Sarlapés. ¿Qué? ¿Sarlapés? Sa- Sarla. ¿Qué es Sarlapés? Ya lo ¿Cómo dice se Nito llamaba Artaza, sana, sana. El lugar, perdón. Bangladesh. San, No, Bangladesh. Bangladesh. Muy bien. Bangladesh. Bangladesh. Este programa te educa, te enseña de Te geografía. enseña de todo. Te enseña de cultura general, te enseña de literatura, te enseña de matemáticas, te enseña de comida. No puedo, Y no te puedo creer un enseña- programa tan completo, no lo puedo acreditar. Che, pará. ¿Qué? Y para este mundial, Sí. Sí. ¿con qué lo acompañarían? El próximo partido. Ah, pará, ya sé. ¿Con qué? guacamole Ventos. ¡Claro! ¡Guacamole! Mira Porque qué rico. Guacamole Eventos te hace tu evento y tu fiesta. O Ah. sea, y el mundial es una fiesta. Mirá qué bueno soy tener un este fanático de set esto. de algodón de azúcar, pochoclos y Para tu estar picada. ahí viendo todo lo que pasa en el partido. Para tu- Además de de ver qué pasa en el partido, está bueno para tu evento. Es muy genial si vos decís, bueno, me voy a recibir. Ahora ponele, mi sobrino Ignacio se va a recibir de abogado. Sí, ¿viste? Y tiene el apellido. Tomá, ¿Qué para vos. hacemos? ¿Qué hacemos? Para vos, hay muchos cultos en la familia. Me encanta. ¿Muchos qué? Cultos. Ah, me Cultos. asusté. No, dijo culto. ¿Qué dijiste? Ajá. También hay de lo otro, pero bueno. Le Qué agradecemos rico. a nuestros amigos de Guacamole Eventos. por Entonces, esto. mi sobrino, le digo, además Guacamole Eventos tiene un salón de fiestas, o sea, tiene todo. Es simplemente llamarlos y decirle, me organizás el evento y te lo organiza. Entero. Así que espectacular. Y No, también no, para no. el mundial, ¿no? Pará, pará, guacamole, pará. No Andá quiero seguir comiendo en vivo. Guacamole, andá reservándome el 16 de septiembre para festejar mi cumpleaños. Bueno, ahí estaremos. ¿Cuánto se puede saber? Sí, claro que sí. 7-7. ¡Qué bien! Está, ¿En está muy bien, serio? sí, está muy bien conservado, mi amigo. Sí, que me conservo en leche. Bueno, Ajá. ¿cómo salimos de esto, no? Ajá. No, pero bueno, sí, es una buena opción, muy buena opción, porque un mismo lugar te organiza todo, absolutamente todo. Guardame el Toda. 16 de septiembre el salón, guacamole, que Bueno. con Divague vamos a hacer un fiestón. Riquísimo. Vamos a hacer un fiestón por el cumple de Packer y ellos son los reyes de organizar una gran fiesta y un gran evento. Bueno, chicos, seguimos con el programa. No le quiero- Esto es una joda, se come todo el tiempo. Se habla de todo, esa es la magia de este programa. Y están Sí. diciendo, qué buena incorporación, Belu, aguante Arjono. Ale, te pasás, qué bien que te comes el alfajor. Bueno, Ale, no te hagas el team salado, que el dulce también te mata. Te ¡Oh! conozco, mascarita. Ah, ¿Quién es? No, chicos, por favor. Alejandro, empiezan a escribir. ahí hay tu otro que dice, queremos que gente. Steve dé más información. No, por No, favor. pobre Steve. Ale, vos no sos padre, pero sos un papacito. ¡Oh! Por favor. Dios Manden mío, foto. estamos No la en- foto que me mandan por No, Instagram. esperá, pero hablando un poco de esto, Ale, vos venís hace rato buscando Sí. un pretendiente. Y este programa, lo pedís, lo tenés. Además de que trae suerte. Además de que trae suerte como la Chiqui, yo traigo mucha suerte, he unido muchas parejas, soy una gran Celestina del medio artístico. Sí. Llegó el momento que sigue esta búsqueda del amor, Sí. sigue esta búsqueda de este hombre que tenemos aquí a mi diestra, o no, a ver, ¿es la diestra o la A tu derecha? siniestra. Es una, sí, a mi A tu siniestra. siniestra.
Dios mío. Venía bien. Venías bien hasta que Puedo dijiste creer. la diestra. Bueno, no Porque me importa. quise meter Dios una mío. palabra Es preferible que diga la culta, riestra de ajo. que viene a mi lado Jimena izquierdo. Riestra. Derecha, Vámonos, un izquierda. besito al talento de la Le mandamos Riestra. un beso. Bueno, a mi lado izquierda, este señor. A mi lado izquierdo. Háganle izquierda. un primer plano, por favor, porque él ya dijo varias veces que se lo Yo banca, me lo banco, mirá. que lo puede, que lo tiene, que lo puede dar. Ahí está su plano. Qué manera de comer. Un plano más ¿eh? cerrado para él, que se lo merece. Con esos pelos que es pelo de verdad, no es peluca. Sí, no es canecalón. No es Sacaste el peluca. pochoclo de la barba. Después la barba no es injerto, es barba de verdad. Es de él, ¿eh? Es toda mía, Sí. ¿eh? Sí, toda es un Joder. pende viejo. Un pende viejo potente, tiene todos los dientes, eso es importante Sí, también. Darío Taucedo. Sí, tiene Gracias. Chicos, esa carita tiene auspiciantes. Sí, Sí, mirá, olvidate. mirá. Mi Mirá la amor. nariz. Víctor Tobar. Mi amor. Mira, ahí está. Tobar. Tiene ¿Tiene buena algo que ver piel. con- Y más allá de lo físico, con que eso es un Euge? envase banal y el superficial. Para que el bambino te quiere decir algo. A ver, ¿Qué? Bambino. Tormenta de facha. Ah, Más allá de lo físico, que eso es algo banal y superficial en los Sí. tiempos de hoy, comprobado por la literatura y las artes poéticas. las artes marciales. Más allá de todo eso, él tiene un gran corazón. Es un hombre abierto a los placeres de la vida. ¿Cómo? Sí, También, Abierto sí, a los también. placeres de la vida. muchos placeres. Abierto a los intelectos de la vida, así que También. quien se comunique con él tiene que también traerle ideas, tiene que traerle proyectos, Tiene que tener mucho intelecto. Ahí está, sí. Tiene 11 56 65 3106. Perfecto, Ahí nos muy pueden bien. mandar mensajes ¿Quiere los venir a decirlo? interesados. Ezequiel, ¿puedes decir el número? El número de teléfono es 11 56 65 31 06. Perfecto. Ojo Sí. con mandar cosas fuera de lugar. Estén atentos ahí a los mensajes porque tengo la sensación de que van a empezar a llegar cataratas. si vas a entrar en mi vida, tenés Sí. que sumar. Bien, para sumar, tenemos 3 pretendientes nuevos A Sí. ver. que nos han mandado material. Quiero ¿sí? verlos, a ver. Tenemos ahí el primero, Qué a nervios. ver. A verga. El primero se llama Leo Riado. A ver. Leo Riado. A ver si lo ¿De tenemos ahí. dónde es ese? ¿Eh? ¿Sabemos de dónde viene? Es de no, bueno, ese no es Leo Riado. Estos son los gemelos Ah, de Alicante. Se llaman Juan y José, tienen 33 años y dicen que quieren tener una experiencia sensorial con vos. Ah, ¿entre los dos? No, entre los tres. Claro, Los una tres. trieja gemela quieren. Ah, mira. Míralos. Ahí están. Mucha onda tienen. Mucha onda Mucha tienen, onda. ¿eh? Mucha onda. Mucha. Viven acá en Argentina. No, son de Alicante esos. Estos son Son los de gemelos de Alicante. Alicante. Ah, de Los que mandaron. internacional Mirá. viene la cosa. O sea, el pedido escaló internacionalmente. Perdón, voy a hacer algo que no se hace, pero este programa está habilitado a todo por la presidencia de la nación. Sí, No, estamos no. habilitados a todo, habilitados. Por la habilitados. FIFA y por la AFA. Y por la FIFA, la AFA y la presidencia de la presidencia. nación. Y yo me atrevo a decir y me hago cargo que el más pequeño me da medio degenerado. No ¿Por me qué? gusta. ¿Por el flequillo? Sí, es un juicio de valores, por ahí es un No. buen hombre, va y comulga, no lo Dicen que es sé. como Messi. Pero me da, eso no quiere decir que sea bueno, porque No. hay gente mala que va y comulga, pero me Como que da, le hace Ah, no, muchas pero- cejitas. Sí, a- mira. me da sí. perver, me Mirá. da miedo. Mira, yo creo que ahí le estoy leyendo el pensamiento. Mira cuando lo mira al hermano y Mirá. le dice, mira. Lo Mirá mira lo y dice, sabe. no, mirá lo no que me nos vamos a gusta, comer. Mirá no con me mi gusta, hermanito, no. ¿sabes? No, muy evidente, muy obvio, muy promiscuo, ¿eh? Muy No, promiscuo. no. Bueno, lo dejamos en stand-by. que Yo esto- no creo en el poliamor, bueno, no creo en el amor. Además, no creo él en ya el dijo que él poliamor. quiere una persona, no manden cosas que no van con su moral. Pero pará, porque el programa pasado apareció una chica y un chico también que querían tener una experiencia Ah, con, sí, con era Ale. el peluquero. Que era el peluquero. Sí, y- pero Ale sí, los y dejó Marta. ahí, pero no, él quiere uno a uno. No, Bueno, sí. Tenemos lío, otro mucho pretendiente. quilombo, A ver, bueno, no. a ver a quién nos mandan. Oh, bueno, Puede este ser. Opa. se llama Mauret Erdem, tiene 40 años, es dueño de un hipermercado.
Es de Bangladesh. Este debe ser de Este es de Bangladesh. Sí. Bueno, un Tiene empresario, mucha me onda. gusta. Me gusta, mi Mirá. amor. Mirá una empresa. Sí. No vamos a pasar hambre, Ale. Se no para te- que tiene el pelo como yo, que No. prácticamente el mismo corte. No, estuve investigando un poco quién es este señor y Sí. según por su árbol genealógico, tiene como un parentesco con Enrique el Antiguo. mira. Tenés razón. No, Sí. y también lo veo medio badalá. Tiene, ¿No? Sí, que Dios lo tenga en la gloria, le mandamos un Sí. besito. tiene un aire. Tiene Sí, una. un aire. Epa, la nariz. Pará. Tiene buenos rasgos. Tiene buen. Esa tiene linda nariz, mirada, ¿no? gente, ustedes que si creen en la ley de la L, no dicen que. ¿No? No sé. tiene nada que ver la ley de la L con la nariz, pero. No sé, capaz que hago es hermano una de pregunta. Leonel. ¿El hombre tiene los ojos delineados o tiene esos ojos tan pronunciados? No, tiene ojos hindúes Sí. que son como delineados, siempre Sí. tienen las pestañas. Tiene pestañas muy prominentes. muy prominentes y Sí. y parecen Yo le delineadas. daría una chance, ¿no? Un puntito a este señor, me parece Sí. serio. No, aparte me gusta el estilo de camisa que usa, me encanta Sí. porque es el slim. ¿Qué va a hacer ahí atrás? ¿Qué va a hacer? No, tiene un hipermercado y además vende muchas especias. ¿Pero se Me tiró encantó. ahí una especie en la boca o pareció? Me encantó. Eso. A ver, ¿podemos ver A el ver. video? Porque hace algo raro. ¿Qué De hace? repente se va para atrás y no sé si se fuma No, me parece que se Un pone orégano. nervioso porque... o un opio. ¿Qué hace? No, para mí se pone nervioso. No. Y va a aspirar pimienta. A ver. Algo hace. Está nervioso, como que A no ver, sabe por escuchen. dónde entrarle a Packer. A ver. Ah, Se deja conecta. llevar por la música. Sí, a Me ver. encanta. Me encanta la música hindú. Mira, te mira fijo, Se ¿eh? mira muy fijo. Ahí se va. Ahí va. ¿Qué A agarra? ver. ¿Qué agarra? A ver, poneme el zoom. No, toma algo. Tiene Un un problema con brebaje. el chupi, no. Un saque. Descartado. Es un No, brebaje. No, se dio un shot, se dio un No, shot. no, pará. No. Para que los hindúes son los promotores, ellos tienen la medicina ayurvédica. Sí. Mirá qué bien, aparte, mirá la prolijidad del lugar, está impecable. Y aparte, no saben las caras que son las especias. Sí. Son medicina, además. Pará, y y sirven muchísimo. ¿Sabés qué me parece que está tomando en realidad? Café. ¿Viste que el café sí, allá claro. se hace en arena caliente? Sí, así Bueno, me es. parece que Chicos, está bueno, tomando un saque de café. Chicos. me parece un punto, pero yo investigaría qué tomó, porque no quiero un hombre con vicios para Alejandro. Yo no tendría ningún problema. Bueno. Pero preferible que no, porque Mientras me. Preferible que no. Nada, Tenemos- me baile hindú, está perfecto. Tenemos un último candidato que nos mandó video. A ver. A ver. Me encanta Este sí este es segmento. Leo Riado, 27 años, y le canta. ¿Perdón? Perdón, pero pará. Sí, hay algo raro. Hay algo raro. Estás lejos de mí, si tú me dejaras, no sabría qué hacer, cambiaría mi vida, me podría enloquecer. Pido a Dios que este momento nunca llegue y que proteja nuestro amor. Como tú no existen dos, hasta el fin del mundo te iré a buscar, y nada me puede separar. Cruzaría los 7 mares hasta llegar a ti. No lo puedo acreditar. Epa, la guiñadita de ojo. Este se llama Leo Riado. 27 años tiene Leo. ¿Cómo? Se Leo. puso nervioso, Riado. se puso nervioso. Leo Termorriado. Me parece que tiene algo que ver con la familia Messi. ¿Tendrá algo que ver con Sí. Leo Messi, chabón? No, chicos, paren. No, Los bueno. candidatos, las candidatas que están mandando los videos, cuiden el detalle, por favor. ¿Hay audios? Sí, Es un pero no- programa no- familiar. A ver. Hay audios. A ver, hay pará. audios. Quiero Pará, escuchar. pero igual lo que no me quedó claro, Vamos lo de a- esto, de este chico, ¿cuál era el talento que está ofreciendo? ¿Cuál Quería de conquistar con el canto de sirena, para mí. Sí. ¿Estás seguro ¿Cómo que era se con llama? el canto? Porque Leo Riado. Leo. Yo le mando un punto, ¿eh? Con el árabe son mis dos a la final. Sí, para el árabe, a Sí. mí no, el hindú. El hindú. El hindú, El pero- hindú, sí. El hindú. Mezcla todo. Un poquito Murat más para el otro lado. Erdem. Murat Erdem. Bueno, vamos con... Para, tenemos audios. Murat. A ver. ¿Hay audios? Hay audios. A ver. Hola, Packer. Estaba escuchando tu voz.
Eso para mí era Perdón, no entendí nada. un coso alienígena, ¿no? Como... Pero la estaban raptando a esa mujer, ¿qué pasó? Era A ver. era mujer, ¿Se hombre. cayó de la camioneta? Packer, hablame al oído. ¿Qué hace? Está en un teclado. No, para mí es esto. ¿Qué? Perdón, no entendemos el sonido. Como que no se entendemos el babosea, sonido. ¿no? ¿Podemos volver a escucharlo? A ver. Creo que se cayó de una escalera la mujer, no ¿Vos, sé. ¿Vos decís que está babeando, por eso se le cae la Para mí baba? No, para mí no, chicos, no. Para mí se cayó. Estén atentos porque manden cayó al... Packer, hablame al oído. Se sos Packer, raro. hablame al oído. No, interfirió un perro mientras ella hablaba. Con un lengüetazo. Para mí se le metió el cachorrito. Se le metió el cachorrito. ¿A dónde se le metió? Una más, a Claro, ver. todo esto. A ver, ponémela. A ver, Ramita. Hola, ¿cómo están? Sí. Un segundo. Buenas tardes. ¿Qué? Hola, ¿cómo están? Buenas buenas tardes. Miro muy seguido el programa y nada, lo miro por un motivo. No la mira Belén, no la mira. El que lo mire sale Packer. Lo imagino en paños menores. ¿Qué es esto? Dale. Paños menores, tiene 80. ¿Cuánto paños menores? ¡Qué barrada! Como que... No sé. Nuestros oyentes y nuestros televidentes son Están muy mal. frikis. No, están en coherencia con nosotros. ¿Puedo escucharlo de nuevo a este señor que hablaba con mucho aire? Por favor. ¿Viste que? ¿Qué es eso, Dios? Hola. Ponen en los ¿Cómo están? comentarios. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Miro muy seguido el programa y nada, lo miro por un motivo. No la mira Belén, no la mira. El que lo mire sale Packer. Lo imagino en paños menores. ¡No! Dale. Chicos, me mata. Este señor, ¿cómo se llama? No dejan nombre, No son deja el anónimos. nombre, no quiere que sepan quién es. Yo tampoco querría saber quién es. No, escuchen una cosa, tiene que haber un Vení, límite. Ale, no te vayas. No puede ser que no haya un límite. Me mata la gente que dice, pero qué carajo, ja, ja, ja. Me ¿Qué encanta. es eso, Dios? ¿Qué es eso, Dios? Bueno, se fue Alejandro. Bueno. Se sintió como conmocionado con todo Yo esto, me hubiera ¿no? sentido igual. Desbordado, porque dijo, miren lo que genero en la gente. Fue muy- O sea, como fuerte. pasiones y pasiones. No sé Pasiones dónde de estoy. gavilanes. Pasión de Packers. Qué loco, ¿no? Todo lo que genera este hombre mayor. Bueno, porque Hay un fan para mí, a ver. nosotros generamos cosas increíbles Sí. y lo hacemos realidad. Acá tenemos una auténtica fanática de Belén Ay, Francese. me muero, chicos. Chicos, No, ¡un no, aplauso! una fan número 1. Hola, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte acá. Chicos, yo no puedo acreditar todo lo que está pasando en el programa de hoy. Creo que no quiere hablar, ¿no? No querés hablar. No quiere hablar, está bien, vamos a respetar que no quiere hablar. Si querés me podés escribir. Si le traen una hojita, podés No, pará, escribir. yo la interpreto. Ella vino acá, es fanática tuya. Sí. Quiere que le des tu autógrafo. Ah, miren Claramente. esto. No, Esto. pará, hagamos un primer plano de esto, mirá. Mira esto. Mirá esto. Vale oro, vale oro esto. Mirá. César Prado. Esto es un disco que yo hice una época de mi vida que se llama Locura Total, donde estuve cantando como cantatriz, donde estuve interpretando canciones. Soy tu fan. Ay, habló. Gracias. Y donde fue un éxito rotundo y yo no puedo creer que lo tenés porque lo venden en Mercado Libre como una reliquia cultural y popular, por supuesto, como todo lo que hago. Soy tu fan. Gracias. ¿Y lo conseguiste? Soy tu fan. Ay, mi No lo amor. consiguió, lo tiene guardado Sí. en su cajón hace
25.000 años. No, bueno, tampoco la pavada. Esto tiene 10 años, dale. Ella nos basta. contó la historia. Tiene 10 años y usted se calla la boca. Y se terminó, ¿eh? ¡Ey! Belu, Sí, mi amor. ¿me puede cantar el poto poto? Mira, yo te puedo decir una parte del potopoto que me encanta, que es el estribillo, que es potopoto, yeah. Después hay una parte muy buena que dice, el baile del poto yo traje para ti. Te vas a divertir, te vas a divertir. De un lado para el otro, de un lado para el otro. Moviendo el poto, el poto. A la derecha, izquierda, derecha, izquierda, para adelante, para atrás, adelante, atrás. Muy similar, después me di cuenta que me plagiaron y hicieron el baile del cuadrado, denuncia. Porque era muy parecido de lado a lado, el baile del cuadrado. Soy tu fan. Gracias, mi amor. Bueno, Me llamo Matilda Negro. Matilda Negro, ¿querés? Yo no te quiero obligar a nada que vos no quieras. ¿Vos querés hablar o querés escribir? Solo respondo preguntas que vos me hagas. Bueno, ¿de qué año sos mi fan? Yo soy del año 2005. Ah, pero ahí todavía no era tan conocida yo, arrancaba. Yo te amo, soy tu fan. Está bien, perfecto, ahí está. Era el poto, que por detrás. Tarara, tarararararararara. Te hago una pregunta. Montenegro me dijiste, ¿no? Matilda Negro. Ah, Matilda Negro, Montenegro. Matilda, ¿querés que te lo firme? Soy tu fan, sí. Bueno, para Matilda Negro. ¿De qué zona sos, Matilda? Verazategui. Matilda Negro, qué lindo Verazategui. Un beso grande para toda la gente de Verazategui. Con amor. De Belu Francese. Hoy justamente una chica me mandó una foto con mi primer libro. ¿Vos lo tenés? No. ¿No tenés mi primer libro? No. Bueno, te lo voy a conseguir, con amor de Belu. Ay, Matilda, me encanta que vengas. Puedes venir a visitarme cuando quieras. Gracias, soy tu Toma, fan. espero que lo disfrutes mucho. Me gusta tu pelo. Miren, yo me debo a la gente. Esta es mi gente. Este es mi público. Esta es mi creación. Es mi creación. Ella, en nombre de todas ellas, en nombre de todas mis fans. Gracias, gente. Los amo, los quiero. Siempre con ustedes. Escuchen, chao, ¿te vas? Bueno, quédate por ahí. Bueno, después, viste, esto es el boca a boca. Belu es una ortiva, no, Belu es divina, Belu se debe a la gente. De hecho, el fin de semana estuve con mucha gente porque fui a un lugar muy popular que les conté. ¿Qué estuvieron haciendo, chicos? ¡Bailando! ¿Estuvieron bailando? Rellenando. ¿Estuvieron bailando? ¿Alguna vez escribieron una canción? Hola. ¿Una qué? Una canción. ¿Alguna vez escribiste una canción, Ale, propia? No me atreví nunca. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Y vos? ¿Alguna vez escribiste una canción? Muchas. ¿Sí? Sí. ¿Y Muchas canciones escribí. ¿Y cuál es la más sentida que hiciste? Che, ¿qué fuera de estado que están, chicos? No, es que lo dimos todo. Yo estoy a punto de cumplir los 7-7, ¿entendés? Bueno, es un montón. ¿le podrían dar otra oportunidad a Arjono? Porque siento que no fue valorado como se lo merece. No. No, tampoco. Yo quiero a Arjono. Yo tengo... ¿Podemos hacer el video clips de Arjono taxista versión ¿Qué varón? es eso? ¿Cómo es la versión? ¿Qué es eso, Dios? Más respeto. No, con creo que las la gente está creaciones. diciendo claramente que no. ¿Cómo no que quiere, no? Y no, que no quieren Arjono. No, Si quieren no, Arjono... no. ¿Quieren Arjono o no? No. Pero lo dimos todo. No. ¿Cómo que no, che? Perdón, qué falta de respeto. La gente me pide, por favor, Arjono por la calle. No, a mí me están diciendo que quieren que venga Adriana a visitarnos. Bueno, producción, en un ¿qué? esfuerzo de producción la pueden traer. Adriana Aguirre. Sí, ¡Adriana! No, que venga Adriana a conducir.
Ricardo García. Con Que Ricardo, vengan los esa dupla. Pueden dupla. venir a Ay, por suplantarnos. favor, Es como. Pará, Gastón, Cristian, Gastón de Dos Reyes. Sí. Estaría bueno una dupla, ¿no? Sí. Adriana acá en el streaming, Adriana Como en los 90. y García, ¿no? Sí, me Sería gusta. muy buena Me idea. gusta. Y que canten la canción ¿Y esa los emblemática de ellos producís dos. vos? ¿Cómo ¿Los era? producís vos? Pará que ahora conducen los productores, ¿viste cómo Sí, es? no, ¿eh? igual, Están ¿Me los podés dos. Dios mío, pará, poné la cámara allá. Poné la Tomame cámara a allá. mí que vamos a cerrar el programa de hoy. Chicos, ¿me pueden sacar a las no figuras de acá del aire? No somos no figuras, somos del under. ¿Me pueden sacar a los del under y dejarme, por favor, con Por Alejandro favor. Packer, que es la idea inicial? Ahí está, ahí está. Gracias, ahí está. Poneme un emoticón ahí. Igual sigo estando arriba, me Acá encanta. poneme algo. Tapámelo a Trepa Chupachá. Chupachá. Trepa Chupa, chupa, Chupachá. cha. Cha, cha. Che, Ale, viste que esta ¿Qué, gente mi amor? del medio es así. Y son así. Les das un poquito, un dedo y te agarran el codo, el hombro, todo. Ya, aprovechan uno que tiene gripe o otro que se hace un tratamiento de conducto o que le hacen el conducto y vienen y te ocupan el lugar. Te ocupan el lugar. Además, él te estuvo tirando medio cosas no muy afortunadas cuando Y no bueno, estuviste. y sí, son así, ¿viste? Sí, Son así. decía, yo soy más talentoso. Dijo, que traiga los títulos, dijo un día. Que sea más oso, sí, más talentoso. Y dijo, quiero ver los títulos. Qué Yo dije, ¿qué mentiroso. títulos? Títulos. Los títulos universitarios. pidió. mentirosa. ¿Con qué tupé? Pero aquí a nosotros nos exigía títulos. Sí, exigía títulos. No. Títulos. No Lo sé, que es ¿vos hinchas. terminaste secundaria? Por supuesto, ¿cabe alguna duda? No, ninguna. ¿Perdón? ¿Dónde queda Bangladesh? Yo trabajo desde que tengo 16 años. Queda Bangladesh en... En el sur de Asia, En el sur de Asia. ¿Dónde queda? ¿Dónde queda? En el sur de Asia. ¿Y Muy cómo, bien, Belén. ¿y cómo se llama? Bangladesh. 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 Pará, Bangladesh. escúchame, ¿es verdad que tenemos videos de nuestro amigo Purino? Tenemos un video de Purita dando... No, dicen que terminó el programa ya, chicos. Andrés Si Purito. faltan un montón. Andrés Dice, Purito. Purino. Purito. Perdón, después... Andrés Purito. Ay, No, ay, perdón, el alimento para perros. Eso es Purina Dog Show. Ah, bueno, por eso. ¿Terminaste el secundario? Me dijeron que estaba asociado Purina con Purino. No, para mí eso por otra cosa, lo de Purito. Ah, Purito? Purito. Es Purito. Ah, Para mí es Purito. porque es puro, porque nunca fue... No, no quiero que sea. Perdón, puro. no entiendo nada de lo que están hablando. Es puro. Es, digamos que no. Es una persona abocada a la religión, es pura. Ah, Ah, Es puro. Pero no Claro. él no es de la religión, él es nutricionista. Es Es de nutricionista. la religión nutricionista. Es un clan. Claro. creer esto. Bueno, viste que yo recién estaba hablando de la medicina ayurvédica. Sí. Tenemos ahí el video. A A ver. ver, lo tenemos? quiero ¿Qué ver, lo tenemos quiero de ver. nuestro- Purito, Estoy a ver viendo qué nos acá si mandó me lo Purito. mandan también. Purito. A ver. A ver. Alpina. Ah, Purita. Pero ahí dice Purita, pero después dice Purito. Hola, ¿cómo estás? Soy el licenciado Andrés Purito y me gusta la nutrición. O sea, me gusta morfar. Y hoy te voy a hablar del helado. Ah, mirá. Un helado. Rico, cremoso, pero metabólicamente un ataque de patadazos al hígado comandado por Oscar Ruggeri, el Flaco Xavi y el Cuti Romero. Muy mundialista el Purito. Contiene ¿Quiénes son? azúcar refinada, los grasa jugadores de láctea y Argentina. aditivos químicos que te van a dejar lo más parecido a tu torta de 3 pisos de tu casamiento. Ni La hablar mía, del valor 2. calórico, que para quemarlo, más que de un gimnasio, vas a necesitar de un exorcista. 320 calorías. Así que sí, hace mal. Pero los gustos hay que dárselos en vida. Permiso. Uy, cómo se lo ¿Cómo le entra? No, comer. Me gustó el pase que hace de escena a escena. Sí, sí.
Chicos, Muy bien. Perdón. Gracias, Purita. Gracias. Pero hay una cosa. Dice Purita la presentación, pero él después dice Purito. Claro, Es por eso yo Purito. me confundí Entonces, con esto de Purino. Él te confundió. Purino, Purita. Para mí tiene un problema de identidad. Como que todavía no sabe si es Purita o si es Purito. Bueno, Debe también estar hay que dejarle Sí, que él que está sea, que construyendo. fluya. Él está construyendo su identidad, programa a programa. Que fluya. Sí, video a video, como Rama. También, Debe estar ¿no? en Que una no- transición. A mí me... Sí, sos trans vos también. Estás en una etapa trans. Él está en trance. Está en trance. Yo te quería pedir, Alejandro Packer, Sí. si antes de irnos, después de este programa que tuvo muchas emociones, después que estamos todos tan jocosos, tan efusivos porque ganó Argentina, te quería pedir si podés darnos un ejercicio de relajación, así nos vamos todos más tranquilos, más zen, con unas respiraciones, por ¿No es favor. necesario terminar el programa tan abajo? Sí, No, no, no no, es no, pero abajo. para. decís? Pará, no, a mí es que me no hace lo bien. vamos a hacer. Hay meditaciones y respiraciones, como ustedes, pasivas y activas. ¡Ay, me encanta! Sí, entonces la El que que vamos a sabe, hacer sabe. es una respiración activa. Vamos, sí. Para vos, activa versátil, esta es tu momento. Sí, Sí, sí. Poneme el tema de alguno de Bad Bunny. Alguno Dale. Bad Bunny, ¿Qué cualquiera. tenemos de Bad Bunny? El que conejo? tengas, el que puedas. Alguno bien... Alguno que entre rápido. Mientras tanto nos vamos despidiendo. Sí, por eso vamos respirando. Sí, vamos respirando. No, pues yo necesito burbujas de oxígeno para respirar. Ujú. Dale. Felicidades, gente. Entonces respiro activamente, miren. Respiro Nos activo. levantamos, nos levantamos, nos levantamos, Nos nos levantamos, nos levantamos y hacemos. Ah. Gracias, gente, por todo. Nos vemos el miércoles que viene. Hagan sus respiraciones activas. Activas. ¿Y dónde está la música? ¡Activate! ¡A vos! Y esto es... El divague es total. ¡Qué coordinado! ¡Argentina! 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 ¡Argentina!